pallasso Guadella, diran els trinxerendes. És cert, sóc un pallasso, però al seu costat sóc un modest aprenent. Senyors trinxadors, trinxerendes, les seves bufonades amb els nostres calés s'han acabat. La nostra actitud serà jovial, explícita, però també molt catalana. Així, ciutadans, visca Tabàrnia, que és el mateix que dir visca Espanya. Muy buenas noches y bienvenidos al Catalagua. De esta manera, con un corte de mangas fiel a su estilo mordaz, digamos, e irónico, el portavoz de Tabàrnia, Albert Boadella, ha ofrecido su primera rueda de prensa. Hoy esta plataforma ha echado a andar, oficialmente, con el objetivo de plantar cara al independentismo, utilizando sus mismas armas. Desde luego, el humor. Y después argumentos como el derecho a decidir, el expolio fiscal, la propaganda en los medios, en las redes sociales. Dicen que nacen, como les digo, desde el humor, respetando todas las ideas. Han convocado ya una manifestación que se convocará para las próximas semanas. Más allá de esta ocurrencia que está poniendo al separatismo frente al espejo de sus propias mentiras y manipulaciones históricas, la actualidad en Cataluña la sigue marcando el independentismo. Mañana se constituye el Parlamento catalán. Los diputados van a tomar posesión de sus actas. Hoy, tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana han llegado a un acuerdo para investir a Carles Puigdemont como presidente catalán. A partir de ahí, vamos a ver la reacción del Gobierno y del Tribunal Constitucional. Desde Moncloa aseguran que Puigdemont no va a ser presidente. Y ojo, porque un miembro de Esquerra, Joan Tardà, advertía: Puigdemont es importante, sí, pero no tanto. El presidente Puigdemont es muy importante, el vicepresidente Junqueras es muy importante. Fíjese, estoy hablando de un compañero y de un amigo que está en la cárcel. Ellos son muy importantes y siempre lo serán, pero hay algo todavía superior a ellos, que es la voluntad del pueblo de Cataluña expresada el 21 de diciembre, que nos dijo hay que seguir el proceso y el proceso no puede continuar, o al menos no continuaría tal como lo teníamos previsto, sin que tuviéramos gobierno. Vamos a ver qué ocurre mañana. Gracias a la abstención, por cierto, de Podemos, van a ser los independentistas quienes presidan nuevamente el Parlamento regional, con lo que van a marcar ellos las reglas del juego y van a decidir si respetan, por ejemplo, el informe jurídico de los letrados del Parlamento, que establece que Puigdemont no puede ser investido a distancia, desde Bruselas, desde la cueva donde está huido. Aunque para polémicas las declaraciones de hoy de la diputada del Partido Popular, Celia Villalobos. Mire usted, si usted tiene 25 años y está ahorrando todos los meses 2.000 euros, 2 euros, y cuando llegue usted a un salario mayor, va usted ahorrando más, cuando llegue su jubilación, que puede ser con 70 años, puede ser con 82, yo me quiero jubilar con 80 años, pero quiero seguir cotizando y que mi pensión sea mayor. Porque además en este momento hay ya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo, es decir, cobrando la pensión, que en activo, trabajando. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, y eso es una gran noticia, nos morimos cada vez más viejos y cada vez mejor. Yo tengo ya 68 años. ¿Alguien diría que yo tengo 68 años? Bueno, pues estoy divina de la muerte. Divina de la muerte. Que hay más gente que cobra durante más tiempo cobra la pensión que cotiza. Bueno, que el debate de las pensiones se tiene que abordar de urgencia, además, en nuestro país es un hecho que, salvo los políticos, parece que toda la sociedad ya comparte. Pero que el PP elija a Celia Villalobos para romper el hielo y abrir el debate en la sociedad o en la clase política, desde luego que clama al cielo. Vamos a analizar las palabras de la mujer, por cierto, del sociólogo de cabecera de Rajoy, y vamos a debatir sobre el futuro de las pensiones. Lo haremos esta noche en El Gato. Y finalmente, hoy se ha producido un principio de acuerdo entre la Policía, Guardia Civil y el Ministerio del Interior para lograr la tan ansiada equiparación salarial entre estos cuerpos del orden con los Mossos d'Esquadra, por ejemplo, la Ertzaintza. Las diferencias salariales superan a día de hoy los 800 euros brutos mensuales en algunos casos. De ahí la urgencia de esa equiparación. Es una obligación de la Administración que todos los policías y todos los guardias civiles trabajen en condiciones dignas. Estamos cansados, estamos hartos de ver cómo los diferentes gobiernos en las últimas legislaturas nos han ninguneado. Y que se invierta en seguridad. Estamos en muchos casos con las comisarías que se caen a cachos, que en muy mal estado con los vehículos.
Esta reivindicación política es una exigencia de Ciudadanos al PP para aprobar los presupuestos de este año, del 2018. Pero no nos llevemos a engaño. Ningún partido político hubiera abordado esta equiparación, de justicia por cierto, si no hubiera sido por lo ocurrido en Cataluña los meses de septiembre y octubre, en los que la policía y la Guardia Civil fueron echados a los pies de los caballos para ser humillados, insultados, para defender lo que los Mossos no hicieron, es decir, para defender a España y a los españoles. Vamos a hablar de ello. Antes les presento a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Alejandro Requeijo, a quien ya saludamos. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Histórica reivindicación que parece, aunque no están muy contentas las asociaciones, sobre todo de guardias civiles y de policías, de que vaya a ver la luz, ¿no? De momento sigue siendo una promesa. Ahora bien, es verdad que el nivel de la promesa ya compromete. Es decir, ya hay una foto, ya hay un anuncio, ya hay una serie de acontecimientos que harán que si luego estamos adelante haya mucha gente que les pueda recordar ustedes prometieron, ustedes prometieron. Gracias por estar con nosotros. También está en el Catalagua José Luis Roch, a quien ya saludamos. Roch, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. ¿Todo bien? Gracias por estar con nosotros en el Gato. Muy bien. ¿Y tú? ¿Todo en orden? Yo sí, bastante en orden. Bueno, creo que has tenido un evento público del cual no sé si nos puedes dar muchos detalles o no. Evento público. No, simplemente estaba en Moncloa tomándome una copa con Rajoy, pero bueno, no es un... Hombre, no es un evento muy público. Como público, Roch lo hace todos los días o cada 2 semanas, por eso ya lo vi como medio normal. No, y ya que no se hizo en diciembre, que es la copa tradicional que celebra Moncloa a los periodistas, y con canapés, hay copa y canapés, hay que decirlo todo. La he hecho ahora en enero y hoy hemos estado ahí unos cuantos periodistas y ha estado el presidente, han estado también ministros y el presidente, bueno, en fin, ahí tampoco no da exclusivas, pero comenta algunas cosillas. Bueno, que luego si quieres... Claro que sí, luego nos desvelas lo que puedas desvelar, desde luego. Hasta lo que puedas, sí. Quien hoy también ha estado y ayer francamente ajetreado es Miguel Durán, a quien ya saludamos. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Hay que hacer bueno eso que decía, creo que era Miguel Ángel Aguilar, que los periodistas tienen que comer mucho caviar para poder comer después garbanzos, ¿no? Efectivamente. Es una gran verdad. Sí, sí. He estado ajetreado en la Audiencia Nacional y mañana pues se supone que más todavía porque me toca interrogar a mi defendido y, en fin, estamos ahí. Tendremos que explicar hoy bien. El objetivo, Miguel, es a toda nuestra audiencia esta rama valenciana de lo que no se conoce como el caso Gürtel, en qué consistía exactamente, de qué se acusa a algunos exmiembros del PP, del gobierno valenciano, a empresarios, a Paco Correa, a tu defendido Pablo Crespo, a Álvaro Pérez. Así que si te parece, después intentamos explicarlo de la manera más didáctica posible. A tu disposición y de la audiencia. Gracias, Miguel. Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Buenas noches, querido Gonzalo, a la audiencia, a la mesa y a los taxistas, porque nos siguen por la radio. Ya sabes que yo soy un animal radiofónico y que además, bueno, pues la radio en el taxi es un agente propagador del gato al agua fantástico. ¿Lo de calaveras en la corbata es por algo en especial o porque es un elemento decorativo que te gusta? Están muy de moda estas corbatas ahora, sí. Sí, calcetines con calaveras, en fin. Bueno, él es un poco pirata, ¿eh? Él es un poquito pirata. Un regalo y, bueno, pues... No es que sea un símbolo con el que te identifiques no tiene... Está muy de moda. Bueno, gracias por estar con nosotros, Eduardo. También está en el catálogo Mariano Calleja, a quien ya saludamos. Mariano, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar en el gato. Gracias, a vosotros. Bueno, señores, ¿y ustedes cómo pueden participar? Esta es la mesa, muchos asuntos por delante para debatir. Tendremos entrevistas a los protagonistas de la jornada. ¿Cómo pueden participar? Como siempre, enviando sus mensajes a nuestro WhatsApp al 67003 4543. 67003 4543. Preguntas, opiniones, críticas, reflexiones, lo que ustedes consideren. También a través del Twitter en nuestra cuenta @gato_directo y como siempre en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden ver en directo, donde pueden comentar el programa o si no mañana ver los mejores momentos del Gato, de otros programas de la casa, informativos, tiempos modernos, gracias por nada, o el Gato en su integridad. Por cierto, si quieren pueden votar también quién quieren que se lleven el gato al agua esta noche. De entre los tertulianos que nos acompañan, lo pueden hacer en la aplicación, en su teléfono móvil, descargándose la aplicación de YouTube, que muy probablemente la tengan, se meten en nuestro canal, Intereconomía Tube, y ahí verán una encuesta y pueden votar en tiempo real a Miguel Durán, a Roch, a Requeijo, a Eduardo García Serrano o a Mariano Calleja. Y ojo que el voto lo pueden ir cambiando, ¿eh? Es un voto por persona, pero que el voto, imagínense que empieza hablando Roch,
acertadamente, pero luego empieza, digamos, a meter la pata. Pues pueden cambiar el voto hacia Miguel o hacia Eduardo y luego al final. Pero es un voto por persona, un hombre o una mujer a uno de los tertulianos. Conmigo pueden hacer lo que quieran, yo les aseguro que no les voy a mirar. Bueno, y hoy tenemos un fantástico vino, Tierra Rubia 2015, en una botella francamente bonita, de la denominación de origen de Mondéjar. Fíjense qué botella, que ahora la verán en completa, en su integridad, a ver si nuestra realizadora la puede enseñar, y las enólogas la han calificado de la siguiente manera. Buenas noches a todos. Somos Rocío García Francoy y Andrea Cerezo. Y un día más nos encontramos aquí, presentando la Bodega del Gato. Esta noche hablaremos de Bodegas Mariscal y de unos de sus vinos más emblemáticos. En Bodegas Mariscal llevan más de un siglo elaborando vinos y aunque al principio se especializaron más en producción de vinos a granel, con el tiempo han ido evolucionando y buscando la calidad y la personalidad en sus vinos. Muy cierto, Rocío. Además, esta bodega pertenece a la denominación de origen Mondéjar, situada en la Baja Alcarria, entre los ríos Tajo y Tajuña. Se trata de una denominación de origen pequeñita, pero que lucha por hacerse un hueco en el panorama vinícola nacional. Y tanto, Andrea. Además, al encontrarse a escasos 70 kilómetros de Madrid, es un lugar bastante recomendable para hacerle una visita. Claro que sí. Y vamos a hablar un poquito del vino que os hemos traído esta noche. Se trata de Tierra Rubia 2015. Es un vino elaborado exclusivamente con la variedad francesa Syrah, que como curiosidad diré que esta variedad de uva es originaria del Valle del Ródano, es una variedad francesa. En este caso, las uvas procesan de una finca conocida como La Charca. Nada, ahora pasemos a la cata, Andrea. Vamos a ver qué nos hace sentir este Syrah. Bueno, pues así de entrada es una... Bueno, el color del vino tiene una capa muy clarita, que es normal en esta variedad, de todas formas. Pero tiene un color muy bonito, la verdad. Tiene un color muy brillante, muy limpio. Muy rojo. Rojo picota, sí, rojo. Sí, sí, sí. ¿Y en nariz? En nariz me sale un poco la madera, madera... Que, bueno, ligera madera. Sí, es un poco... El tema es que tiene una intensidad bajita, entonces hay que moverlo, darle un poco de tiempo para que se exprese. Para que se abra, para que se airee y bueno, a ver qué tal en boca, porque... Tiene un poquito de frutas rojas, ¿eh? ¿Sí? A ver, en boca... En boca ya casi a mí no me sabe mucho a fruta, para mí predomina más la madera. Y bueno, pues se puede acompañar con comida o bueno, para una comida así, pues una Navidad, un Nochevieja, pues perfecto, ahora que para maridarlo. Vienen y si no, fiestas, hacer una escapada a Guadalajara, comerse ahí un buen cochinillo, cabrito y lo que sea, así y a disfrutar. Pero bueno, es un claro ejemplo de los vinos de Syrah manchegos, que por cierto, este vino puede adquirirse directamente en la página web de la bodega. Con esto terminamos por hoy, no sin antes recordar el vino que hemos catado esta noche. Se trata de Tierra Rubia 2015, de Bodegas Mariscal, denominación de origen Mondéjar. Y no olvidéis que el vino con moderación es salud, placer y cultura. Salud, moderación y cultura. ¿Te ha gustado esta frase, Roch? Sí. El vino con moderación. Sí, no, la verdad es que el vino con moderación es... ¿Cómo era? In vino veritas, ¿no? In vino veritas. En el vino está la verdad y está la felicidad y hay muchas cosas en el vino. Sobre todo en el buen vino. Como este. Como este, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Lo habéis probado, Requeijo? ¿Qué te ha parecido? Yo todavía no lo he probado, Gonzalo. Requeijo, por Dios. Mariano, yo lo he probado, me ha gustado, sí. Muy rico, ¿verdad? A esta hora de la noche la verdad es que entra muy bien. Sí, hombre, sí, riquísimo este. Sí. A ver, Miguel, tú que eres el experto catador. Ojo, en directo, cata en directo. ¿Qué tal lo ves? En primer lugar, la lágrima y todo eso, ¿cómo lo ves? Está bien, la lágrima, pues, se pega una arte de llorar. Muchas lágrimas. Bueno, y más allá de eso, a ver el sabor, que es importante. Primero el olor, ¿eh? El olor. El olor está bueno, es fuertecito, parece a mí. A ver, cuidado. Un momento inédito en televisión. Miguel, vamos, para decir las 4 verdades del barquero. Sí. O sea que está muy rico, vamos. Está bueno, sí, Eduardo, ¿qué te ha parecido? Fantástico. Para acompañar un par de huevos fritos con chistorra. Oh, qué rico. Maravilloso. Está bien, qué rico. Bueno, claro que sí. Para segar este vino. No, un gran vino, la verdad es. Y la botella preciosa, reconoce Roch, ¿te ha gustado? El diseño de la botella y la etiqueta y tal, que decir que además eso ayuda siempre, pero bueno, lo importante es lo que hay dentro de la botella, que en este caso es sobresaliente, pero decir que todo eso, el conjunto está muy bien. Dice por detrás de la etiqueta, les leo, el único vino procedente de esta variedad nacido y criado en la denominación de origen Mondéjar
liga en cualquier plato altamente cocinado néctar de dioses, dice. Bueno, pues señores, brindamos con este Tierra Rubia del año, si no me equivoco, 2015, fantástico vino, mientras brindamos un consejo y estamos aquí de vuelta. ¿Está pensando en invertir sus ahorros en 2018? En Metagestión, una de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva más premiadas y con mejor trayectoria en la historia del mercado nacional, cuentan con Metavalor FI, uno de los fondos de renta variable de más éxito en España, con una rentabilidad anualizada en los últimos 5 años de más del 16% anual. Además, para adaptarse a todas y cada una de las preferencias de sus clientes, Metagestión acaba de lanzar 2 nuevos fondos. Metafinanzas FI, un fondo de renta variable global que centra su inversión en compañías relacionadas con los productos financieros, y Metamérica USA FI, también fondo de renta variable que invierte principalmente en compañías estadounidenses. Antes de decidirse por el producto que le ofrece su banco, consulten llamando al 91 781 68 80 o visiten su web www.metagestion.com. Metagestión, mejor gestora renta variable España 2017 según Citywire. ...17 minutos, pasan ya de las 10 de la noche, analizamos uno de los primeros temas. Ha costado, ha tardado, pero por fin parece ser que hay un principio de acuerdo, se han sentado las bases para la negociación de una cosa tan sencilla como es equiparar los sueldos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, con los cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicos, sobre todo los Mossos y también la Ertzaintza. Ya les decía al comienzo, hay diferentes escalafones, hay diferentes diferencias, y valga la redundancia, pero ya les digo que someramente puede haber desequilibrios salariales que pueden llegar a 800 euros brutos al mes entre un policía que trabaja, por ejemplo, en Madrid y otro que trabaja en Gerona, un Mossos d'Esquadra, ¿no? Entre los diferentes cuerpos salariales. Por ello, hoy ha habido una reunión de los portavoces policiales, de la Guardia Civil, también los sindicales, con el Ministerio, antes de ver en qué ha quedado ese principio de acuerdo que prevé en estos presupuestos generales del Estado de 2018, en los del 19 y en el 2020, destinar 500 millones al año para esa equiparación. Vamos a analizar esas diferencias en el siguiente reportaje que nos ha preparado nuestra compañera Patricia Tenorio, a quien ya saludamos. Patricia, buenas noches. Explícanos, por favor, en qué consisten esas diferencias, porque es importante tener los elementos encima de la mesa. Adelante, Patricia, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Llama la atención la diferencia salarial que existe entre los distintos cuerpos de seguridad en nuestro país. Entre Guardia Civil y Policía, sin duda, un dato sorprendente considerando lo parecidas que pueden resultar sus labores. Pues hasta 10.119 euros anuales de diferencia. Ser Policía Nacional o Guardia Civil o Mossos d'Esquadra supone asumir diferencias salariales abultadas. Mientras un Mossos de rango 1 cobra al año 34.631 euros, el Policía Nacional cobra 24.512 euros al año, lo que supone una diferencia de unos 10.000 euros aproximadamente, o lo que es lo mismo, 820 euros brutos al mes de diferencia. Entre policías nacionales y guardias civiles no hay grandes diferencias en lo que se cobra a final de mes, pero el problema está en el sueldo base. La policía cotiza por uno muy bajo, pero con los complementos pueden llegar a cobrar unos 1.500 o 1.800 euros al mes. La gran diferencia está en si el policía se jubila, ya que la pensión que cobra se calcula según la base de cotización, y ahí es donde se notan los grandes desfases en las nóminas en comparación con las de la Guardia Civil. Las diferencias salariales son más acentuadas en los altos cargos. Por ejemplo, Josep Lluís Trapero, el exmayor de los Mossos d'Esquadra, cobraba 85.500 euros al año, mientras el comisario principal de la Policía Nacional lo hacía con 72.712 euros, lo que supone una diferencia de casi 13.000 euros anuales entre uno y otro. Y en el caso de un Ertzaintza, el sueldo bruto anual está en torno a los 30.000 euros. Para el agente de escala básica al mes puede estar en los 2.200 netos. Este sueldo está muy cerca del de la Policía Foral, que gana en torno a los 25.500 anuales. Diferencias salariales de derechos y privilegios entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Muchísimas gracias, Patricia. Está con nosotros Pablo Pérez, que es miembro de la Ejecutiva Nacional Jusapol, policía, que, digamos, Jusapol es la plataforma que durante el año 2017 ha impulsado de una manera más determinada, con más ahínco, el que se llegue a este principio de acuerdo. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, cuéntenos, porque hoy supuestamente había una reunión con el Ministerio. ¿Satisfechos o no? Pues no del todo, no del todo. El ministro se ha reunido con los sindicatos representativos, dado que con nosotros, por activa y por pasiva, lo hemos intentado, pero ha sido imposible que nos recibiese. Y lo que ha planteado, sí es verdad que, bueno, en un principio eran esos 1.500 millones de euros en 3 años. Lo que pasa es que no hay un compromiso real. No se ofrecen unas cifras concretas tampoco, porque habla en uno de los términos de variar esas cifras por el tema de equiparar también temas sociolaborales. Hay temas sociolaborales que dice que tiene el cuerpo la Policía Nacional o Guardia Civil que no tienen los Mossos, y que si no pudiese equipararse ese tema se iría rebajando del tema económico también, algo que no entendemos, no somos capaces de entender. Si es verdad que toda negociación hay cosas en las que uno tiene que ceder, pero vamos, en este punto creo que no ha sido demasiado acertado. Y son más promesas. Sí es verdad que ha habido un ofrecimiento, pero ya tenemos los antecedentes del año 92 y del 2005, en los que también se firmó un acuerdo, y a día de hoy seguimos sin ver nada de esos acuerdos. Es decir, que esos 500 millones de euros anuales que dice el Gobierno que se compromete a destinar en los presupuestos generales del Estado no son suficientes para lograr esa equiparación total, real, con los cuerpos autonómicos. Sí, si no hay ninguna, por decirlo de alguna manera, resta de ese dinero, sí se conseguiría con esos 500 millones de euros la equiparación total. O sea, si son reales, digamos. Sí, si esos 500 millones se utilizan única y exclusivamente para las nóminas de los funcionarios, tanto de Policía Nacional como Guardia Civil, sí se conseguiría esa equiparación total con Mossos o con Erchainas o con policías autonómicas, vamos. El problema es que de ahí se empieza a detraer dinero por otros motivos. Ahora que hoy ha habido este principio de acuerdo, ¿ahora qué ocurre? Hay una mesa de negociación y se sientan precisamente a negociar. ¿Qué tiempos barajamos? Pues serán los sindicatos los que analicen, ya que nosotros no tenemos representación en el Consejo de la Policía. ¿Cómo es posible que...? Pues, hombre, aunque ahora mismo Jusapol representa al mayor número de policías nacionales y guardias civiles, sí es verdad que no somos un sindicato ni una asociación de Guardia Civil, no tenemos representación ni en el Consejo de la Policía ni en el Consejo de Guardia Civil, entonces no tenemos un poder de negociación, por decirlo de alguna forma, en ese sentido. Entonces van a ser los sindicatos los que analicen este... Pero por entenderlo, Pablo, ¿quién les ha excluido de esta negociación? ¿Ha sido el Ministerio o ha sido las presiones del resto de sindicatos? No, que no querían que ustedes estuviesen en ese... En principio nosotros lo hemos solicitado, como te he dicho antes, Gonzalo, por activa y por pasiva, al estar en esa reunión. No se nos ha dado contestación ninguna desde el Ministerio, desconocemos el motivo. No sabemos si es porque realmente el ministro no ha querido recibirnos o bien porque los sindicatos hayan podido decir que no, que solo estaban las asociaciones y sindicatos representativos. Pablo, ¿tienen la sensación, o tenéis la sensación los policías, de que este principio de acuerdo, esta luz al final del túnel, que esperemos que en el 2018, 19 y 20 finalmente haya esa equiparación total, se ha acelerado o viene como consecuencia de lo ocurrido en los meses de septiembre, octubre y noviembre en Cataluña, donde la policía y la Guardia Civil tuvisteis que ir ahí, digamos, a hacer un papelón, a hacer lo que no hacían los Mossos de Escuadra y a defender lo que es la unidad de España y a los españoles, y donde yo creo que más que nunca ha habido una identificación de los ciudadanos con la policía y la Guardia Civil? ¿Eso ha ayudado? Yo creo que ha ayudado mucho el apoyo de la ciudadanía que hemos tenido. Ha aportado mucho el tema de toda la problemática en Cataluña, pero sobre todo yo creo que el nacimiento de Jusapol ha hecho que la mayoría de policías y guardias civiles hayan visto que realmente pues, hay que pelear por esto, que es de justicia y que es algo de justicia. Entonces, dado que hasta ahora pues, había una especie de dejadez por parte de los sindicatos, ha nacido esta asociación con el único fin de conseguir la equiparación salarial, y la mayoría de compañeros pues, se han dado cuenta de que había que tirar para adelante. Hemos puesto en marcha una iniciativa legislativa popular. A mediados del mes pasado iniciamos la recogida de firmas. Sí.
A fecha de hoy ya sobrepasamos las 450.000 firmas. Así que esperamos que a finales de este mes o principios de febrero... Hay que llegar al medio millón, la presentemos, ¿no? Efectivamente. A finales de este mes o primeros de febrero la presentaremos en la mesa del Congreso. Y ya que tanta buena voluntad observamos por parte del Gobierno en este caso, ya que el resto de partidos políticos sí nos han apoyado desde el principio, vamos a solicitar, lógicamente, con esa buena voluntad, que voten a favor de esa iniciativa legislativa popular, lógicamente. Bueno, vamos a escuchar a las reacciones de más policías, de guardias civiles. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y estamos aquí en el Gatalagua también para escuchar lo que tienen que decir al respecto el resto de analistas que nos acompañan este martes en el Gatalagua. Hasta ahora. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que decía el ministro Zoido? A través de un comunicado, el Ministerio del Interior decía lo siguiente, que el Ministerio se comprometía a impulsar la financiación de la equiparación salarial, ahí lo ven, total y completa entre los miembros de la Policía Nacional que desarrollen su actividad policial en el conjunto de España y los del cuerpo de los Mossos que lo hacen en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Además, añadía que dada la dificultad para fijar puesto a puesto esa equiparación, el Ministerio se compromete a solicitar el incremento de las partidas presupuestarias del capítulo 1 de los próximos 3 presupuestos de la Policía Nacional hasta que sea la misma cantidad por agente que desarrolle su actividad, y al final lo viene estableciendo en esos 1.500 millones de euros, cantidad exigida por los representantes de las policías nacionales. Venga, ¿alguna reflexión? Requeijo, tú que has seguido muy de cerca todo, cubriendo las informaciones de Interior. Sí, yo conozco bien Jusapol, su nacimiento, su organización, diría horizontal y a través, muchas veces organizados por grupos de WhatsApp, y han conseguido indudablemente grandes movilizaciones. A mí lo primero que me gustaría decir sobre esto es que desde un punto de... Perdona, Requeijo, que es que se te ha caído el micrófono, con lo cual vamos a pasar la bola a Eduardo García Serrano y después retoma a Alejandro. Venga, Eduardo. Yo quiero que se me entienda muy bien desde el principio. Yo no soy partidario de la equiparación salarial. Vamos a ver, que la Policía Nacional y la Guardia Civil aspire a ganar lo mismo que ganan unas policías muy respetables, pero domésticas, territoriales, como son los Mossos, la Policía Foral Navarra y los Ertzainas, cuyo ámbito de competencia es exclusivamente regional. A mí me parece que la Policía Nacional y la Guardia Civil debían estar mucho mejor pagados que los Mossos, que la Ertzaina y que la Policía Foral Navarra. Depositamos en la Policía Nacional y en la Guardia Civil una responsabilidad enorme y una autoridad enorme. Y resulta que pagamos el desempeño de esa autoridad y el desempeño de esa responsabilidad, lo pagamos como si fueran becarios de los Mossos, de la Ertzaina y de la Policía Foral Navarra. Pero ¿qué carajo equiparación salarial? Es agraviante que un... Ojo, a mí no me parece mal que los Mossos, la Policía Foral y los Ertzainas cobren lo que cobran. A mí que la gente tenga un sueldo decoroso, un sueldo decente, me parece siempre bien. Pero si estos policías territoriales, cuyo ámbito de competencia no va más allá del Ebro, y digo bien, del Ebro, tienen esos sueldos dignísimos que a mí me parecen estupendos, los policías nacionales y los guardias civiles deberían tener mucho más sueldo por su ámbito competencial y por su nivel de responsabilidad. Pero es que vamos a ver, ¿alguien se imagina que un agente del FBI en los Estados Unidos, un agente federal, y digo esto porque este sistema autonómico que tenemos es un sistema federal casposo y cañí, que un agente del FBI gane menos que un policía local de California? Pero estamos locos. Estamos locos. Y estamos luchando por la equiparación. No, hombre, no. No, hombre, no. La Policía Nacional y la Guardia Civil deben ganar más, puesto que su responsabilidad es mayor y su autoridad es mayor que la de las policías locales, territoriales, autonómicas, regionales, o quieran que se llamen. Es que es absurdo, es que no tiene ningún sentido. Requeijo. Sí, yo lo que estaba diciendo es que, de entrada, esto es un problema que electoralmente interesa, y me explico. La Policía y la Guardia Civil conforman un colectivo de 150.000 efectivos aproximadamente, 150.000 votantes con sus respectivas familias. Ponte ya como mínimo a lo mejor 300.000.
esos son votos y esos son escaños. 300.000 si no tuvieran hijos. Por eso, simplemente con la pareja. Ya como tengan hijos y ya que sean mayores de edad, vamos. Simplemente con la pareja. Y padres. O sea, en cuanto por encima del medio millón, potenciales votantes. Es decir, el Partido Popular en esto se está jugando probablemente votos. Y esos son escaños. Estamos hablando de un porcentaje de población importante que se puede traducir en votos. Sobre todo si hay un voto de cabreo, de reacción ante una promesa incumplida. También es verdad que esto no es nuevo, esto viene desde hace meses. Y corrígeme, Pablo, si me equivoco, pero Ciudadanos es una bandera que le puede arrebatar al Partido Popular, porque aunque solo sea en una cuestión de discurso, Ciudadanos lo ha tenido siempre bastante más claro. Es verdad que es más fácil decirlo desde la oposición que desde la responsabilidad del gobierno. Eso es verdad. Ahora bien, yo, Pablo, la sensación que a mí me da es que esto es un punto de partida ante el que no me termina de parecer muy inteligente la ruptura. No digo que vosotros estéis en esa ruptura ahora mismo, creo que estáis más en el escepticismo quizá, pero creo que es un punto de partida y creo que el gobierno mueve ficha con una cifra que de entrada es la que vosotros pedíais. Y luego es verdad que dentro de ese documento está el punto cuarto, que a vosotros os mosquea porque habla también de las cuestiones de derechos laborales y demás, donde yo sinceramente creo que en un clima de negociación ahí el Ministerio va a ceder. Pero de entrada, insisto, el nivel de la promesa también será el nivel de las posibilidades que haya de señalar en el caso de que no cumplan. De momento son todo promesas porque no hay ni siquiera presupuestos. Pero saca el gobierno y saca con una cifra que en teoría es la que os gustaba. Miguel Durán. Pues yo, para mostrar mi disconformidad con el acuerdo, porque yo creo que en realidad esto debería ser más sencillo para el gobierno y para los partidos. Si a mí me preguntan como ciudadano cuáles son mis prioridades sobre gasto público, pues evidentemente hay muchas cosas que atender. Pero como uno al cabo de cada ejercicio ve la cantidad de millones que se malgastan en subvenciones, en duplicidades administrativas y en no sé cuántas cosas más, y como vemos que nuestra deuda pública aumenta tremendamente y eso pues es una cosa imparable y 1.500 millones pues no deja de ser más allá de, no llega ni al 1,5% del PIB, a mí me parece que el gobierno haría bien en de un plumazo hacer esa equiparación. No estoy muy de acuerdo con lo que dice Eduardo, pero eso me llevaría más tiempo desarrollar. Sí, efectivamente. Por una vez y sin que sirva de precedente no estamos de acuerdo. Lo digo porque al final un policía de Cuenca está en Cuenca y un mozo de escuadra de Barcelona pues está en Barcelona y normalmente los cometidos pues es verdad que un policía de Cuenca puede ser destinado a Albacete en un momento determinado, pero al final las funciones pueden incluso parecerse mucho. Por eso no estaría del todo de acuerdo contigo, aunque entiendo la esencia de tu crítica y desde el punto de vista formal y político a lo mejor hasta puede tener sostenibilidad. Pero yo lo que digo es que a mí no me sirven los 3 años porque creo que una cosa de justicia como es esta debería ejecutarse de una sola vez y además sin promesas, ni remilgos, ni no sé qué. Mire usted, aquí vamos a hacer eso. Y luego hay otra cosa que a mí sí que me preocupa. ¿Quién nos garantiza que el señor Urkullu, aguijoneado por los suyos, dentro de un tiempo no le vayan a decir, y él mismo diga, oiga, mire usted, a mí no me gusta para nada que el Policía Nacional gane lo mismo que mi Ertzaina, por tanto voy a pegar una subidita? Y si estamos en esas, pues luego vendrán, con toda justicia, por supuesto, Jusapol y los demás sindicatos dirán, oiga, que Urkullu ha subido por allí, vamos a ver qué hacemos. Yo creo que esto, además de hacerse, como digo, que se tendría que hacer de un plumazo, como se hace cuando a uno le quitan un esparadrapo, si se lo quitan poquito a poco hay una depilación así jodidilla, ¿no? Entonces, de un tirón. Esto de un tirón nos dicen, mire usted, que nos vamos a gastar 1.500 millones más, pero lo vamos a hacer para que nuestra policía y nuestra Guardia Civil estén estupendamente retribuidos. Y además luego nos vamos a gastar 500 millones más en que los cuarteles, las comisarías
estén decentes y en que tengan unos coches que nos sirvan bien y en que la tecnología la tengan a su disposición para acudir inmediatamente y resolver las cosas. A mí me dicen eso y que mis impuestos van ahí, yo no tengo ningún problema. Se lo puedes decir a todos tus compañeros de Jusapol. El único corolario que yo añadiría es que lo que tendría que hacer, si yo fuera ministro de Interior por una semana, ejecutaría eso y además mandaría un recado al ministro de Hacienda diciéndole que si se resiste le mando la policía y me lo traen esposado. Sí, efectivamente. Miguel, como siempre, tan diplomático. Claro. Mariano y José Luis. Bueno, yo creo que aquí todo el mundo está de acuerdo en que había o hay todavía una situación de injusticia evidente, ¿no? Es decir, yo creo que eso además lo ha visto todo el mundo y lo hemos visto todos, sobre todo en estos últimos meses con lo que ha pasado, con lo que ha ocurrido en Cataluña. Yo creo que ahí ha sido cuando se ha puesto más en evidencia la situación injusta que se estaba produciendo con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. A partir de ahí, ojalá tuviéramos dinero en los presupuestos, en el gasto público, para multiplicar por 5. Es decir, yo creo que estaríais bien pagados, multiplicando por 5 también. Pero el dinero público también es el que hay. ¿Que el referente tienen que ser los Mossos? Yo estoy de acuerdo con Miguel. Yo creo que no. Es decir, ni los Mossos ni la Ertzaintza. Yo creo que el referente tendría que ser la Policía Nacional y la Guardia Civil. Es decir, habría que dar la vuelta a la tortilla para que el referente de los sueldos de las policías en toda España pues estuviera pues en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. Yo creo que sería lo justo. Y dicho esto, yo creo que también tenéis mucho camino que recorrer todavía, porque no hay que olvidar que esto depende de los presupuestos. De los presupuestos, además, de 3 años consecutivos, y el de 2018 ni siquiera se ha empezado a negociar todavía. Estamos ahí en pañales. Y no está nada claro que se vaya a aprobar. Ni el de 2018, y mucho menos el de 2019, y muchísimo menos el de 2020. Es que según pase la legislatura va a ser más complicado aprobar los presupuestos. Y no quiero ser pesimista ante el preacuerdo que se ha podido firmar esta tarde. Es que en el año 2020 hay elecciones y nosotros nos creemos que los socios del gobierno van a apoyar al gobierno en los presupuestos del año 2020. Pues, en fin, yo tengo muchas dudas. Yo lo veo muy complicado. Un segundo, completamos con Roch, si os parece, y después ya los matices de... Voy a ser breve. Porque además Roch es muy suyo con los turnos. Además muy breve. Lo de Jusapol, perdona, ¿qué es? Justicia salarial policial. Justicia policial. Y no, es que hay mucha gente, y me imagino como yo, que no sabe muy bien lo de Jusapol. Lo que dice, nos suena a Interpol, pero como no tiene nada que ver con la Interpol... Cada vez queda menos, de verdad. Cada vez queda menos gente que no sepa lo que es Jusapol. Pero cada vez queda menos que gente. No seamos policías. Sí, incluso la gente que no es policía. Sea policías, seguramente hay... Esos hay pocos ya. Hay pocos que no sepan lo que es. No, a mí me parece interesante, y vamos, yo subiría el sueldo y se lo subiría a todo el mundo, porque esto es gratis. Desear y pedir cosas es gratis. Es verdad que la equiparación y la comparación siempre... Las comparaciones son odiosas, pero justifican muchas cosas. Y en este caso no hay una justificación que diga que las policías autonómicas, incluso locales, cobren más que una policía. No porque hagáis más trabajo, yo creo que hacéis el mismo trabajo que las demás. Porque el territorio, aunque seáis Policía Nacional, no os vais a Galicia. O sea, en Galicia hay un departamento, un destacamento de Policía Nacional que hará su trabajo en la región. O sea, que aquí todos los policías... ¿De dónde salen los policías que hay destinados en Galicia? Pero si hay una movilidad geográfica, sí, la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen una movilidad geográfica. Tendrán un plus, pero el Policía Nacional no es que trabaje el doble, o sea, que se recorra el territorio nacional. O sea, pero a un Ertzaina no lo puedes mandar destinado a Cádiz. Ni a un Mossos d'Esquadra lo puedes mandar destinado a Cuenca. Su ámbito de competencia es un ámbito territorialmente muy reducido. Su profesionalidad, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil es muy amplio, es todo el territorio nacional. Incluso el territorio nacional del que forman parte las embajadas españolas. En solitario, no hagamos trampas. Porque el personal que va ahí... A un Ertzaina lo puedes cambiar de Gerona a Barcelona, Tarragona o a Lérida. Pero no lo puedes mandar a Eso es cierto, la movilidad geográfica... Una cuestión evidente está limitada. Está muy limitada. Pero van a hacer el mismo trabajo. Estos señores son seres humanos y trabajan las mismas que los... Pero su ámbito de competencia es mucho más reducido. Sí, mucho más reducido. A ver, bueno, que conteste Pablo, la pregunta. A igual trabajo, igual salario. No decimos que trabajemos más. Vale, exacto, pero no trabajáis más porque aquí... Bueno, pues tú no lo dirás, pero yo sí lo digo. Si es verdad, yo sí lo digo. Muy forofo de la policía decía que trabajáis más, pero trabajáis igual. El trabajo, las competencias sí es verdad que pueden ser mayores las que tiene tanto Policía Nacional como Guardia Civil que las que tienen... Las competencias. Pero no digo el trabajo... Las competencias hay que trabajarlas, José Luis. El trabajo individual... Las competencias acarrean más trabajo. A más competencias, más trabajo. En cualquier profesión del mundo, a
más competencias, Eduardo más se empeñó en vender Es así de simple. esto, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, bien, a ver. Bueno, algo más. Sí. Termino con eso, que estoy de acuerdo, os apoyo y me parece que, en fin, si hay que firmar, firmo, porque me parece de justicia, ¿no? Pero eso creo que también tiene una trascendencia en todos los funcionarios del Estado. O sea, que creo que el problema no solo es policial, sino que también lo podríamos repercutir en otros médicos, profesores, tal, sí, sí. Efectivamente, Pues en el ahí último está, programa que tuvimos también se debatió esto. Bueno, sí, y así ahí estás es, pero- abriendo un melón que Eduardo se te va a trabar al cuello enseguida porque le encanta. Porque yo le veo venir, desde aquí le veo, está el tío deseando decir, hágase lo que dice Roch, porque en realidad sí que afecta mucho eso. A todos. Al tema competencial autonómico, porque lo que pone de manifiesto la diferencia salarial entre funcionarios no es otra cosa que también el fomento del clientelismo, del voto clientelar. Si con los médicos pasa lo mismo. Eso es así, es así. Un médico destinado en Cataluña o con plaza ganada en Cataluña gana más que un médico en Madrid o en Cuenca, de la red pública sanitaria. Pues y son por eso que el mismo funcionario. Os apoyamos a vosotros, pero que el problema es extensivo a más profesiones o a más, en fin, a otros funcionarios. me permite. A ver, sí, venga, que vamos, tenemos que despedir ya a Pablo, venga. Si el único que hablas eres tú. Yo ¿no? quería subrayar una cosa. Se ha dicho en la mesa que la sociedad española cobra conciencia de este agravio comparativo a raíz de la brillantísima actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la sublevación de los separatistas catalanes durante todo el proceso de golpe de Estado, el previo, el durante y el después. Esto efectivamente es así y es triste que la sociedad española haya cobrado conciencia precisamente por estos sucesos, porque mientras ETA mataba policías nacionales y guardias civiles todas las semanas, esos policías nacionales y esos guardias civiles caídos por defender la libertad de los españoles y por defender la unidad nacional española, cobraban infinitamente menos que los erchainas y que los policías forales navarros y que los Mossos d'Esquadra. Y las viudas de estos caídos sirviendo a España, asesinados por la organización terrorista ETA, cobran menos que las viudas de los erchainas, de los policías forales. Como pensión de viudedad, dices. Como pensión de viudedad. Sí, efectivamente. Acaba de ganar 253 votos para el sea, voto. Bienvenido sea. Venga, lo un que ha último matiz sucedido. que quería hacer Requeijo y despedimos a Pablo. Sí, simplemente, yo al hilo de, fíjate, hay un concepto que desde el punto de vista de la comunicación yo creo que ha sido muy inteligente dentro de este debate de equiparación salarial, que es fijarse en los Mossos y en la Ertzaintza, en la Policía Autonómica Vasca. El hecho de compararlo todo el rato con los Mossos evoca evidentemente al 1O, pero es verdad que antes del 1O fue la crisis del aeropuerto del Prat, hace 4 días han sido miles de personas atascadas en la P6 a las que también ha tenido que ir la Guardia Civil. Es decir, es una constante que Policía y Guardia Civil la UME, actúen, ojo, que ahí también ha intervenido el ejército. En este caso también la UME, pero es una constante que la Policía y la Guardia Civil actúe incluso en servicios que antes desempeñaban funciones, se privatizaron y ha tenido que volver la Policía o la Guardia Civil a hacer una función que después de privatizar se ha demostrado que lo que funcionaba en este caso era lo público. Y rápidamente hay otro concepto que tiene que desarrollar todavía el Ministerio del Interior, que es la pasarela para todos aquellos mossos o erchainas que quieran pasarse a la Policía o a la Guardia Civil, que está sin desarrollar desde hace 2 años, Pablo, desde que se aprobó la ley de personal de la Policía, y está todavía sin desarrollar el reglamento, y esa es otra de las exigencias que están haciendo algunos Mossos de Escuadra. Venga, última reflexión de Pablo. De todo lo que se ha dicho en la mesa. 2 puntos importantes que me quedan. El primero, el tema del dinero que quiere aportar el Ministerio. Lógicamente, nosotros lo que solicitamos 1.500 millones es que en sea, 3 años. Sí, pero que sea dentro del complemento específico general. ¿Vale? Porque ese complemento es el complemento que sí nos afectaría a la hora de la paga extra y a la hora de la jubilación y la hora de la segunda actividad. A ver, si entra en el complemento específico singular, como quieren meter, solo lo cobraríamos mes a mes. Ni extra, ni jubilación, ni segunda actividad. Y otro punto importante es recordar a todos los aquí presentes y a todos los televidentes, el 20 de enero, este sábado, ¿vale? Convocamos una manifestación en Barcelona en pro de esta equiparación, ¿vale? Con el apoyo pues, de todos los partidos políticos
a excepción del Gobierno, que no nos ha recibido y no nos hemos reunido. En el día de hoy sí nos hemos reunido con el resto de partidos políticos, todos ellos nos han dado su apoyo. Y asimismo un apoyo de infinitas asociaciones de allí de Cataluña. ¿Por qué en Barcelona? Pues igual que se hizo una en Madrid. No, lo digo por si hay un motivo, porque Barcelona ninguno. Ahora está muy de moda, pero... Ninguno en especial. Si hay algún motivo se hizo especial, aquí en noviembre una en Madrid, que fue la manifestación más grande en la historia de la democracia de policías y guardias civiles. Y esperamos que esta va a ser todavía mayor que ¿A qué hora? ¿Dónde? El sábado 20 de enero en Barcelona, a las 12 del mediodía. Ajá. ¿Y de dónde? ¿Irás, Miguel? ¿Irás? O sea, Miguel estará porque él vive ahí, vive en Barcelona. ¿Sábado 20? ¿Dónde? En Barcelona, no, ya, pero ¿dónde? Plaza Urquinaona. Exactamente. Ahí. Eso es un buen sitio. Oye, mira, si va Miguel es un invitado de honor, desde luego. Habrá representantes de los partidos políticos. Ya nos han confirmado desde Ciudadanos. ¿De todos los partidos? Desde Ciudadanos y PSOE ya tenemos confirmada su asistencia. ¿Comuns también? Todavía eso no lo tengo confirmado, pero desde Ciudadanos y PSOE confirmamos la asistencia. Pablo Pérez, miembro de la Ejecutiva Nacional de Jusapol, ha sido un placer tener esta noche en el Catalagua. Igualmente. Gracias, buenas noches y ánimo con esta equiparación de justicia en esta lucha que acaba de comenzar. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, señores, vamos a cambiar de asunto. Si les parece, vamos a hablar, ya que tenemos aquí a Miguel Durán, del juicio que daba inicio ayer en la Audiencia Nacional en Madrid. Es la trama Gürtel, digamos, su rama, su ramificación valenciana. Todo lo que ocurría, en concreto, se juzga lo que ocurría en los años 2007 y 2008, en las relaciones que guardaba el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que, como saben, presidía la Generalitat, con determinados empresarios que había en la Generalitat, que había en la Comunidad Valenciana, con también los supuestos miembros de la denominada, o los miembros de la denominada rama Gürtel, ¿no? Ahí ven a Paco Correa, que era el supuesto cabecilla, también está Álvaro Pérez, más conocido como el Bigotes, y también a Pablo Crespo, que es el defendido en este caso de Miguel Durán. ¿Y qué es lo que se juzga? Pues se juzgan diversos delitos que ahora Miguel Durán nos ampliará, pero básicamente se juzga que se pagase, como reconocía hace poco en un escrito ante la Fiscalía, y como hoy ha reconocido el propio Paco Correa, en dinero B, el Partido Popular, a estas empresas, y cómo a través de las empresas, en este caso de Orange Market, los empresarios de la Comunidad Valenciana financiaban de una manera ilegal al partido, haciendo que éstas emitiesen facturas falsas. Vamos a ver el resumen de cómo ha ido la jornada de hoy, insisto, donde han empezado a declarar los empresarios y también al que llaman cabecilla de esta trama, Gürtel, Francisco Correa. Vean. No se han salido del guión del pacto que hicieron con la Fiscalía. Los 9 empresarios que trabajaron con la Gürtel y el PP valenciano admiten que financiaron ilegalmente al Partido Popular en Valencia. Uno tras otro han ido pasando por el micrófono para confirmar que pagaban al Partido Popular a través de Gürtel porque eran contratistas de la Generalitat y por tanto tenían prohibido hacer donaciones. ¿Esto es así? Sí. Sí, en lo que respecta a mí sí. Sí, es así. Sí. Sí. Pero hemos tenido trabajo en el Partido Popular y mira dónde nos ha llevado. Aquí estamos sentados porque hemos tenido que facturar a otros empresarios. Precisamente él, Francisco Correa, uno de los principales acusados en el juicio, ha apuntado a Ricardo Costa, otro de los acusados, como el que dio la orden a Pablo Crespo de facturar a otros empresarios servicios que la filial de Gürtel en Valencia habían prestado al Partido Popular. El señor Crespo es verdad que sí me dijo con quién se había reunido y sí me dijo con qué persona había hablado con él, con Ricardo Costa. Porque cuando hacemos un trabajo, como hemos hecho un trabajo para el Partido Popular durante muchos años de campaña y no nos pagan y nos dicen cobrar a estos señores, pues hemos emitido las facturas que hemos emitido. Estos señores son empresarios y nosotros también. Todos ellos han confesado que esos pagos cubrían actos electorales del PP de todo tipo, con el propósito de obtener un mayor despliegue en el desarrollo electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, pero dicen se abonaron parte de los gastos en efectivo y vía terceros. Y así lo ha asegurado la Fiscalía. ¿Organizaron la campaña electoral del Partido Popular? Sí, que organizamos las campañas electorales, por supuesto. Los encubrían con facturas falsas que emitían a nombre de Orange Market, siguiendo las instrucciones de los responsables del partido.
La Fiscalía cree que el montante total que el PP valenciano no declaró por servicios de publicidad en campaña contratados a la trama Gürtel asciende a más de 2 millones de euros para financiar ilegalmente las campañas electorales de 2007 y 2008. Ya lo ven, una jornada devastadora para el Partido Popular. Miguel Durán, someramente, ¿qué es lo que se está juzgando en la Audiencia Nacional estos días? Un juicio que va a ser largo, que se va a prolongar hasta presumiblemente el mes de abril. Ojalá que pudiéramos contraer la vista oral de este proceso hasta abril. Yo soy en ese ¿Va a ir más allá incluso? Yo creo que sí, porque tienen que pasar bastantes testigos, a menos que las partes renunciemos a parte, valga la redundancia, de esos testigos, ¿no? Aquí hay mucha desinformación, yo la veo en los medios de comunicación, hay gente que está confundiendo, quizá porque se dejan llevar por lo que se ha juzgado en otras piezas separadas del denominado caso Gürtel, que Paco Correa ha dicho que no le gusta que le llamen Gürtel, que a él prefiere que digan el caso Correa, ¿no? Hay mucha desinformación porque hay gente que dice que es que aquí Orange Market, o sea, el Grupo Correa, pagó comisiones o financió al Partido Popular de Valencia. Es que es exactamente al revés. Es decir, bueno, al revés no quiero decir que se financiase a Orange Market. Lo que quiero decir es que se acusa de diversos delitos electorales con ocasión de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008, y se acusa de un delito de falsedad documental por la emisión de las facturas, y se acusa también de delitos tributarios, delitos fiscales por cobros en B, en dinero en efectivo no contabilizado. Esa es la síntesis de las acusaciones. Decir que en realidad las acusaciones yerran cuando dicen que aquí se cobró por trabajos no realizados. Una cosa es que no se realizaran, como parece que se ha puesto de manifiesto por la confesión de los empresarios, para las empresas que finalmente pagaron, y otra cosa distinta es que no se realizaran esos trabajos. Es decir, las empresas del señor Correa realizaron esos trabajos, y por cierto muy bien, porque incluso la propia UDEF así lo declara. Entonces, no es que no se cobrase lo que se tenía que cobrar. Lo que ocurre es que el Partido Popular, en un momento determinado, dijo que no tenía más dinero y que pues determinadas personas iban a pagar por cuenta de él, de ese partido. Entonces, el señor Correa lo que ha manifestado hoy, y mi cliente corroborará mañana, es que efectivamente en un momento determinado el Partido Popular, que les debía algo así como cerca de 1 millón de euros, les dice, miren, si quieren cobrar tendrá que ser de esta manera. A mí me gustaría, sobre todo si nos están escuchando empresarios, primero, que nos situemos en el año 2007, 2006, 2008, porque las cosas hay que juzgarlas en su contexto histórico. Ahora todo el mundo sabe de cohechos, de falsedades. Ahora casi todo el mundo, sin haber ido a la Facultad de Derecho, sabe mucho derecho. Pero pongámonos en aquella etapa. A mí me gustaría, sobre todo, que los empresarios me digan si yo les debo algún dinero a uno de ustedes y les digo, mire, yo no puedo pagarles, pero tengo un fulanito que les va a pagar. Un amiguete, ¿no? Un amiguete o quien sea, ¿no? Es decir, además, esto en el mundo civil, si esto no fuera un partido político, aquí no habría absolutamente ningún problema. Porque en el mundo de las obligaciones civiles, yo puedo tener un crédito contra alguien y ese alguien me puede designar un pagador, y si yo se lo acepto, pues no hay ningún problema. A ver, un segundo, Miguel. Si te parece, hemos preparado unos gráficos donde vamos a intentar explicar cuál era el funcionamiento de toda esta trama, y si te parece los vemos y después tú matizas y contextualices lo que me parece que es muy importante, que es qué ocurría en la España, ¿no? En la Comunidad Valenciana de hace 10 años, donde había cosas que a día de hoy son un escándalo, pero que por aquel entonces eran, digamos, más normales, ¿no? Por entendernos. Vamos, si les parece, a levantarnos, vámonos por aquí y vamos a intentar explicar lo que está ocurriendo con este caso Gürtel. Aquí ven la instantánea, que a buen seguro lo habrán visto en todos los informativos de esta casa, desde luego, y de otras televisiones. La fotografía
de los que están siendo juzgados. Aquí empezamos. Como ven, vamos a empezar por este señor, Álvaro Pérez, más conocido también, como saben ustedes, por el Bigotes. Es el responsable de la empresa Orange Market. Está siendo juzgado. Ahora veremos también y desarrollaremos por qué supuestos delitos. Volvemos otra vez a la fotografía. El que está justo a su izquierda, Pablo Crespo. Era el número 2 de lo que se conoce el entramado o de la trama Gürtel. Es así como se le ha bautizado generalmente. Aquí le ven. A su izquierda también el supuesto cabecilla. También Francisco Correa, el empresario y cabecilla, lo hemos puesto entre comillas, de lo que se ha denominado esta trama. Pero la fotografía que ven, que hay más personajes. Hay más personas que están esperando por este juicio. Nos vamos hasta aquí. Señor también muy conocido, Ricardo Costa, que era el secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en los años que se está juzgando. Las elecciones municipales y autonómicas del año 2007 y las elecciones generales del año siguiente. Al lado de Ricardo Costa está el vicepresidente de la Generalitat Valenciana por aquel entonces, Vicente Rambla, que también está siendo juzgado. Ahora explicaremos cuál es el funcionamiento de la trama. ¿Y quién es el otro actor, el tercer actor, por decir así? Los empresarios, aquí sentados, aquí los ven, los empresarios de la Comunidad Valenciana que supuestamente no, hoy han reconocido que tenían relación con el Partido Popular, con la Comunidad Valenciana, y ahora explicaremos cómo son esas relaciones. Esto es lo que ocurre. Vamos a pasar, si les parece, al siguiente gráfico, que es el funcionamiento. Bueno, ahora vamos a intentar a ver si podemos pasar al funcionamiento. Me voy a desplazar aquí, si no les importa, a ver si pasamos al funcionamiento de la trama, que es importante saber. Aquí está. Vuelvo a este lado, si les parece. Efectivamente, los tres actores principales que les decía. En primer lugar, el Partido Popular Valenciano. También los empresarios, que son los que han declarado hoy. Y aquí, el tercer actor, la red de empresas Gürtel, sobre todo en la ramificación valenciana, Orange Market, la empresa. Comenzamos con el Partido Popular Valenciano, que, como saben, tenía una relación que adjudicaba contratos públicos a esos empresarios, 9, que hoy han declarado en la Audiencia Nacional. Públicos no, Gonzalo. Adelante, Miguel. Públicos no, porque si fueran públicos tendrían la equiparación, tendrían que haber sido hechos con arreglo a la ley de contratación pública. Pero el Partido Popular, a estos efectos, es una entidad privada. Corrijo eso porque es que hay mucha desinformación en este sentido. Vale, pues gracias por el matiz. Importante, contratos. Vamos a dejarla ahí, que daba a estos empresarios. Estos, a su vez, como no podían, digamos, dar donaciones al Partido Popular, porque, digamos, tenían ese vínculo, estas donaciones estaban privadas, ¿qué es lo que hacían? ¿Cómo compensaban? Una cosa que ha establecido Miguel. Esas facturas falsas que hacían. Ahora veremos quién. Si el PP hacía que los empresarios emitiesen facturas falsas a Orange Market por algunos servicios que, insisto, Orange Market, esta empresa de la trama Gürtel, sí que había prestado al Partido Popular Valenciano, pero que en vez de facturárselos al PP Valenciano, el PP Valenciano hacía que los empresarios se lo facturasen a Gürtel, y así quedaban los servicios que sí se habían prestado, quedaban pagados. Es una manera, digamos, de esa financiación ilegal. ¿Qué son esas facturas? Por todos los gastos electorales, de mítines, de actos electorales, insisto, de las campañas del año 7 y del 8. Miguel, esta es la explicación. ¿Qué podemos decir de cómo podemos ahondar en la explicación de esta compleja trama? Pues lo que podemos decir, yo no tengo la soltura que tiene Gonzalo para explicarles a ustedes gráficamente la cuestión, pero vamos, si me puedo poner un poco de pie, ¿puedo? Te puedes poner como quieras, pero... Hombre, ya, a ver, vamos a ver. Supongamos que don Gonzalo Bans me contrata a mí para que le haga unos determinados trabajos. Bien. Y yo le digo, perfecto. Y don Gonzalo Bans me va diciendo, oye, Miguel, hazme esto y aquello. Don Gonzalo Bans es un cliente mío, al que yo conozco, del que me fío, y le voy haciendo sus trabajos, y le voy cobrando, y me va pagando poco a poco. Pero llega un momento en que don Gonzalo Bans se viene arriba y me pide más cosas. Y yo le voy diciendo, oye, me tienes que ir pagando, no te preocupes, ya te pago, tú ve haciendo. Y yo me fío, y voy haciendo. Y en un momento determinado don Gonzalo me dice, chico, es que, verás, tengo un dinerillo que no lo tengo contabilizado, ¿te puede valer? Y yo le digo, hombre, joder, a mí me gustaría más meterte una factura. Pero... Ya hablamos de dinero B, Miguel. Yo creo que se me está entendiendo bien. Sí, no, ya. Yo le digo por complementar, digamos, tu excelente explicación. Entonces yo le digo, Gonzalo, joder, págame como para que yo contabilice y tal.
Yo no me estoy poniendo de acuerdo previamente con Gonzalo para hacerle ningún trabajo espúreo y para no cobrarle. Yo no estoy haciendo eso. Podrías negarte, Miguel. No. ¿Yo podría negarme? Sí. ¿A cuántos empresarios que cogiéramos en 2007, que te van pidiendo trabajos y te los han ido pagando bien, hasta ese momento te los han pagado bien? ¿Qué gente, a mí que me lo diga, que se ponga la mano en el corazón la gente y me diga, ¿quién dice, oiga, no? Pero cuando estoy trabado ya, porque ya estoy trabado, es decir, don Gonzalo Bans ya me tiene una deuda de 800.000 euros y me dice, mira, la ley de las lentejas, chicos, si quieres cobrar tiene que ser así. Bien. Y si no quieres, si quieres jaleo, pues chicos, vete a denunciarme. Miguel, tienes toda la razón. Momento, Rocho. Vamos a... Entonces, esta es la primera fase. En primero has dicho que se pagaban A, cuando ya no llegaba se pagan B, y hay una tercera pata del pago, ¿no? Del pago de mí hacia ti, digamos. Están las facturas, digamos, que no responden a la verdad en cuanto al destinatario de la factura. En cuanto a los trabajos realizados, no son facturas falsas. Bien. Eso entra dentro de lo que en términos penales llamamos falsedades ideológicas. Es decir, que es un trabajo que sí se ha realizado. Eso es. Y no responde a la verdad en cuanto al destinatario. Eso es lo que viene sosteniendo la acusación. Bueno, la acusación sostiene otras cosas, además, que nosotros podremos desvirtuar, espero, a lo largo del juicio. Y, por otra parte, el señor Correa hoy ha reconocido eso. Lo ha reconocido. Lo reconoció por escrito y hoy ha dado una cumplida explicación acerca de cómo sucedían esas cosas. Bueno, pues por esa razón, la fiscal, el Ministerio Público, deduce 3 delitos electorales, deduce un delito tributario, etcétera. Ha quedado clarísimo, Miguel. Yo creo que venga, ahora, pues. Que me diga a mí, que quien sea, que lo que tendrían que haber hecho esos señores es irse al juez y decir, mire, el Partido Popular no nos paga. Usted ahora... Entonces, Miguel, por dejarlo claro a la audiencia, las novedades que se han producido en el escrito de la Fiscalía, ya te puedes sentar, por supuesto, en el escrito de Correa ante la Fiscalía reconociendo que hubo pagos en B del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en esos 2 años, por esas 2 campañas electorales, a su entramado de empresas, en concreto a Orange Market, y también que hubo facturas que hoy han reconocido los empresarios, facturas falsas que Orange Market emitió a esos empresarios de la Comunidad Valenciana, digamos, por cosas que sí se habían realizado, pero eran facturas falsas que no se tenían que haber emitido a esos empresarios, sino al Partido Popular. Y como el Partido Popular tenía esos contratos, ya sean públicos o privados, con esos empresarios, era lo comido por lo servido. Pero te puede interesar una cosa... A ver, venga, y ampliamos las opiniones a la mesa. Yo no he visto, a lo largo del interrogatorio que la señora fiscal y el abogado del Estado y la acusación popular, bueno, los empresarios no han declarado más que a la fiscal, a las demás defensas no han querido declarar. Yo no he visto que la fiscal les pregunte, y eso es altamente significativo, quién del Partido Popular les, digamos, forzó o pidió que hicieran eso. Hombre, hoy ha dado un nombre. Y acá Francisco Correa ha dado un nombre. No, un momento. Yo estoy hablando de los empresarios que han conformado la sentencia con el Ministerio Fiscal, de los 9. Bien, sí, de los 9. Bien. De los 9. Porque evidentemente el señor Correa no se lo pidió. El señor Pérez, don Álvaro, al pobre ya no se le va a caer lo del bigotes en la vida. Sí, no. Pero a mi cliente no se lo pidió a esos empresarios, porque ni mi cliente, ni el señor Correa, ni el señor Pérez conocían a esos empresarios. Vale. ¿Por qué el Ministerio Público no tiene interés en saber quién del Partido Popular presionó a esos empresarios? Para hacer esas facturas falsas. Eso es. Pero hoy Correa sí que ha dado el nombre de Ricardo Costa. Hombre, como la figura dentro del PP, que digamos era la que... Pero no es lo mismo, Gonzalo, que los que han hecho un acuerdo de conformidad. Es decir, es que aquí los acuerdos de conformidad son relevantes en tanto en cuanto tú asumes que hay un delito y por tanto ya efectos legales, históricos, de todo, ya esto se ha producido. Es decir, esta gente era culpable de hacer una financiación ilegal. Coincido con Miguel plenamente, no solamente el quién, sino a cambio de qué, Miguel. Claro, a mí me parece que la Fiscalía en ese sentido hoy ha estado un poco floja. Entiendo que hay un acuerdo de conformidad y esas cosas se pactan, pero había preguntas claves que se han quedado en el tintero para que esto llegase hasta el final.
Y luego, Miguel, me vas a perdonar, pero hay una serie de cosas que he apuntado respecto a tu explicación y cosas que yo ya traía de casa. Vamos a ver. Yo creo que el hecho de que hubiese buenos tiempos en el 2007, en el 2008, que fuesen años locos, no exime del incumplimiento de lo que viene en el Código Penal. No creo que los códigos penales se adecúen a la coyuntura histórica, Miguel. Y entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Entiendo lo que quieres decir, que era un momento en el que, bueno, pues que la gente no miraba y que con el tiempo hemos aprendido lo que eran conceptos como el cohecho impropio, el que no te podían regalar una serie de cosas. Es verdad que eso lo hemos ido aprendiendo con el tiempo. Y estoy convencido que había mucha gente que en aquella época cometía delitos sin ser consciente que los estaba cometiendo, lo cual, como bien sabes, el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. Dicho lo cual, creo que un partido político con además vocación de gobierno, tanto en la Comunidad Valenciana como en el gobierno central, no es un empresario cualquiera. Es decir, son gente que en el momento en el que lleguen a tener una responsabilidad de gobierno van a perseguir al ciudadano que no incumpla, o sea, que incumpla este tipo de preceptos. Por lo tanto, no se puede comparar con un empresario normal que esté apurado a la hora de pagar facturas. Son gente que tiene, si cabe, que dar más ejemplo porque los eligen los ciudadanos. Y luego no me queda claro el hecho de que Orange Market, si no hacía ningún servicio para esos empresarios, fuesen los empresarios los que les pagan. Y entiendo lo que quieres decir, que, oye, alguien les tendría que pagar por unos servicios que prestaron. Ahora bien, a mí me parece que el papel de Orange Market en este caso es cuanto menos sospechoso, en tanto en cuanto el Partido Popular encontró una empresa que participaba de ese circuito. Es decir, el Partido Popular se podría arriesgar, todo presuntamente, evidentemente, pero el Partido Popular se podría arriesgar a contar con otra serie de empresas de organización de eventos, llámalo X, que no entrasen por ese aro, con lo cual el Partido Popular estaba muy cómodo con esa, vamos a dejarlo, en presunta colaboración de Orange Market en esta trama. Bien, un segundo, si os parece, para que no sea un ping-pong con Miguel, vamos a que hable toda la mesa, que por cierto hay otra pregunta fundamental. ¿Quién dijo a Pablo Crespo, a Francisco Correa y a Álvaro Pérez que emitiese esas facturas falsas a esos 9 empresarios para cobrar, digamos, lo que el Partido Popular le debía? ¿Quién dio esa orden? Evidentemente Miguel ha dicho que no se le ocurrió a Francisco Correa y a esos nuevos empresarios que ni conocía, pero ¿quién del PP dio esa orden? Ahora contestará Miguel. Venga, más opiniones. Eduardo, Roch, Mariano. Sí, bueno, vamos a ver. Francisco Correa desde hace tiempo ya viene oliendo a pacto, a acuerdo, a cambalache perfectamente legal, con la Fiscalía a cambio de lo que todos podemos imaginar, una reducción en su condena, en fin. Ahora bien, y esa es la pregunta para Miguel, ¿esos pactos, en caso de que los hubiere, que todo parece ser que sí, con la Fiscalía, obligan a decir la verdad o solo lo que la Fiscalía quiere oír? Está bien esa pregunta. No está mal. Menudo brete. Luego contesto. Te lo pregunto como letrado. Bueno, pues si quieres, vamos a esta yo creo que sí que es de respuesta inmediata. Miguel, a ver, pues mira, esta sí. Mira, Eduardo, cuando uno hace una conformidad en la condición de uniimputado, es decir, de único imputado, pues es evidente que, bueno, se plegará a lo que el Ministerio Fiscal quiera, más o menos, en función de lo que le interese de rápido salir del asunto, ¿no? Cuando uno está en situación de coimputado, evidentemente las cosas cambian, porque de alguna manera pues lo que uno diga afecta al resto de imputados. Por así decirlo, y en términos futbolísticos, cuando 9 empresarios han conformado con la Fiscalía y el señor Correa también, no es que haya conformado, el señor Correa técnicamente no ha conformado todavía con la Fiscalía. El señor Correa lo que ha manifestado es su firme voluntad de cooperar, de reconocer los hechos, porque el señor Correa solicita que se le aplique la eximente contemplada en el Código Penal de reconocimiento de los hechos y además de reparación del daño, porque él está autorizando la repatriación de dinero desde Suiza para reparar el daño que el Ministerio Público le dice que ha causado. Es decir, reconocer los hechos de los que se le acusa. Sí. Respondiendo a la pregunta, esencia, de Eduardo. ¿Eso vincula al resto de coimputados? Que es un poco el fondo de tu pregunta, o entiendo yo que es el fondo de tu pregunta. Pues no, esencialmente no. Lo que sí hace es, en términos futbolísticos, achican mucho el campo de juego, porque evidentemente ahora
ya a lo que tenemos que ir es a discutir básicamente si se consideran hechos probados los que los empresarios han reconocido y los que reconoce el señor Correa. A partir de aquí, a lo que se circunscribe fundamentalmente el debate, no digo que solo, pero fundamentalmente es a los grados de autoría, la participación que haya podido tener cada cual, el cómo han sido los hechos. Roch y Mariano, y luego cerraremos también con una última intervención. Vale, yo voy a ser breve. Don Miguel Durán yo creo que es de los mejores abogados que hay en España. Uy, no creas eso, pero bueno. Sí, no, lo creo y estoy convencido. Y si algún día tengo apuros, yo lo certifico. Si tengo apuros con la justicia, recurriré a ti. Bueno, lo es. Pero me parezco a la justicia en que a los dos nos dibujan ciegos. Pero sí, bueno, y eso ya es una buena parte. Pero la segunda parte es que es verdad que España es el país que inventó la picaresca, ¿no? Y eso nos da a veces como un crédito de que aquí podemos todos jugar un poco a eso. Lo inventó el género literario. La picaresca es universal. Vale, sí, pero la picaresca... El género literario lo inventa España. Pero que lo elevó... La picaresca es universal. Sí, pero cuando ya va... Porque tus amigos los ingleses siguen siendo unos piratas de mil demonios. Sí, no, pero vamos a... estamos juzgando... El lazarillo de Tormes a su lado era un aprendiz. Querido Eduardo, estamos juzgando a otros piratas. Se inventa el género literario que es la picaresca, pero la picaresca es universal. Estamos juzgando a otros piratas. La picaresca, cuando se convierte en literatura, es que algo se cuece aquí. Y no me distraigas. No me distraigas, porque si no, si me distraes ya no tal, pero bueno. Perdón. Gracias, aceptadas. Don Miguel Durán ha querido llevar el terreno a que la situación que se vivía en ese momento era de una picaresca aceptada por la sociedad, o sea, que fueron víctimas de ciertas circunstancias del Partido Popular, que dijéramos, defendido, se vio obligado porque de repente le dijeron, mira, ahora ya no te podemos pagar de una manera legal, te tenemos que pagar de una manera ilegal y tal. O sea, todas estas cosas se entienden desde un punto de vista emocional, pero desde un punto de vista legal, yo estoy con usted, contigo, en que estamos juzgando a ojos de hoy cosas que en ese momento a lo mejor estaban más toleradas. Pero claro, es que el juicio es hoy. Y termino mi intervención y mi propuesta y mi pregunta. Pues un segundo, porque la pregunta de Roch, que es lo más importante, después de la publicidad, de menos de 2 minutos. Bueno, eso... Ojo, que Roch suele hacer preguntas muy interesantes. Es una buena pregunta, gracias. Publicidad, estamos de vuelta. Y 20 de la noche, lo prometido es deuda. La pregunta del día, la pregunta de la noche, la va a formular José Luis Roch a Miguel Durán. Miguel Durán en esa pausa de publicidad me consta que estaba tiritando. Absolutamente. Contenía la respiración. Tengo un frío que me pelo. Roch, venga, dale, que también queda Mariano Canillejas. Y tenemos que escuchar a Villalobos, hoy hablando de las pensiones, que parece la nueva portavoz del PP para hablar de las pensiones. Venga. Voy a ser breve para los que se hayan incorporado en este minuto último. Yo hablaba de que España inventó la picaresca, no me recuerdo de la novela, pero el género literario. Bueno, venga, oye, por Dios, no tenemos en bucle. Miguel Durán, en su exposición o su argumentación de su defendido, aplicaba un poco que la época esa era de mucha picaresca, de mucha situación, en fin, de esas situaciones que en España decían, bueno, es que a mi defendido, que era muy legal, de repente su gran cliente le propone pagar o cobrar de una manera distinta. Entonces, claro, que es una buena pregunta que todos nos podemos hacer y tenemos que hacernos y decirnos qué haríamos en esa situación. Tú tienes un cliente durante años que te paga fielmente
regularmente y tal, y de repente un año te dice, después de 3 o 4 años te dice, mira, te voy a pagar un poquito en más oscuro, no más oscuro, en negro, te voy a pagar de una manera que no es legal. Y tú, claro, te ves entre la espada y la pared. ¿Qué dices? Y además el que te propone eso es el gran partido del gobierno, no es que te lo proponga, en fin, alguien pasajero por ahí. Entonces, tú intentas disculpar un poco la situación, no sé, no creo que sea la argumentación de defensa que tú planteas para tu, bueno, en fin, para tu cliente, pero que a mí me chirría. Yo te doy la razón, si nos remontamos, es que estamos juzgando cosas que han pasado hace 7, 10 años en una perspectiva distinta. Pero claro, la justicia es lenta y es actual. Entonces, tenemos que aplicarnos ahora. Yo estoy de acuerdo contigo que hace 10 años eso se veía de otra manera. Pero actualmente tú puedes defender que tu cliente éticamente, legalmente se saltara a la torera eso. O sea, ¿tú defenderías lo mismo hoy en día? Vale, venga, Mariano y contesta que ha tomado nota Miguel mentalmente y María y después contesta. Venga, pues, Mariano. Más brevemente, yo sí que quería comentar que a mí el tono de Correa a mí me ha molestado, sinceramente. O sea, yo ver a una persona así, que es protagonista de una de las etapas más lamentables que hemos tenido en la historia reciente de España, pues a mí me molesta ese tono de soberbia, de medio fanfarrón, así, gastando bromas, hablando de que le gustaría que se llamase el caso Correa y no caso Gürtel. Es decir, por favor, un poco de seriedad, porque el tema realmente ha sido muy grave y ha puesto en peligro la credibilidad de las instituciones en España y del sistema político en España, lo que ha sido la corrupción unido a la crisis económica en el país. Es decir, estamos hablando de un tema muy grave como para que salga una persona así a gastar bromas y a tomarnos un poco el pelo entre todos. Yo creo que 10 años no estamos hablando de medio siglo, es decir, yo creo que los delitos existían, es verdad que ahora existen otros también, financiación ilegal de los partidos, está recogido mucho más claramente, pero en 10 años, es decir, los delitos existían y la única diferencia que veo yo no es que haya una perspectiva distinta, es que muchos políticos se sentían impunes y ahora saben que no lo son, saben y lo están sufriendo. Pues los que metieron la mano pues lo están sufriendo y lo están viendo claramente, que desde luego de impunidad en España nada. Lo que pasa es que ha pasado 10 años, esperemos que en el año 2027-2028 no estemos hablando de casos de corrupción que estén ocurriendo ahora y a lo mejor no nos estamos enterando de nada en esta mesa, ¿no? Yo espero... la lentitud de la justicia, podríamos decir, ¿no, Mariano? Que es eterna. Exacto, pues es que llevamos 10 años con este caso. Y hombre, yo también confío en que las medidas que se han tomado, que algunas se ha tomado en estos últimos años, sirvan para algo y desde luego esas páginas lamentables que decía pues no se vuelvan a repetir en España. Lo que pasa es que la condición de la picaresca que decíais antes, pues lamentablemente también está en la condición humana de la gente, ¿no? Y los robos se seguirán cometiendo y allí tiene que estar la justicia, el Estado de Hecho para perseguirlos y para que... Lo que ha cambiado es la forma de castigarla y sobre todo la forma de rechazarla socialmente. Exactamente. Bueno, a mí me gustaría empezar por Mariano, por aquello de que lo tengo más cerca. Mariano, mira, yo sobre el tema del tono que usa el señor Correa, pues no puedo decir nada. Esto es una cuestión que tú has expresado, lo que es tu impresión y yo la respeto. Claro, a mí no lo puedo juzgar así porque yo a Francisco Correa lo conozco desde el 3 de abril del año 2013, le he oído muchas veces, sé cómo es su personalidad y entonces pues quizá a mí no me extraña su tono como te puede extrañar a ti porque tú no le oyes cada día. Mira, estáis diciendo una cosa que es denominador común de vosotros, entiendo. Decís, no, es que aunque se esté juzgando en 2018 hechos que ocurrieron en 2007, 2008, pues hay que aplicar la ley. Pues sí, hay que aplicar la ley, exactamente la ley penal. Y la ley penal nunca es retroactiva. Esto me gustaría que, aunque solo sea a título de divulgación jurídica, se entendiera. Es decir, aquí estamos ante delitos tributarios, que esos no han cambiado esencialmente en su tipificación penal, pero ya veremos si existen o no esos delitos tributarios. Yo no los he reconocido en cabeza de mi cliente ni en cabeza de los demás, porque creo que es harto discutible que puedan deducirse esos delitos. Yo los pelearé porque no los reconozco. Y estamos hablando de delitos electorales. Los delitos electorales los ¿Electorales? Sí, sí. ¿A qué te refieres? Electorales. La acusación consiste en decir que han vulnerado el artículo 149 de la Ley Orgánica Reguladora de las Elecciones Generales, la LOREG.
Es decir, en el Código Penal existen lo que se llaman normas en blanco, que son rellenadas por normas que están en otras leyes distintas del Código Penal. Pero eso es una explicación técnica que yo no quiero aburriros, ¿no? Entonces, se acusa de delitos electorales a personas que son privadas por haber supuestamente ayudado a un partido a que concurriera en unas elecciones con ventaja sobre los otros, es lo que dice el fiscal. Mira, para eso se necesita demostrar que, por ejemplo, mi cliente se puso de acuerdo con el Partido Popular para hacer exactamente eso. Y lo que quiero deciros es que si nos atenemos a las acusaciones, mi cliente, ni los demás, ni el señor Pérez, ni el señor Correa, no se pusieron de acuerdo con el Partido Popular para hacer las cosas así. Y si no se pusieron de acuerdo para hacer las cosas así, al entender de este humilde letrado y de otras defensas que están de acuerdo con mi tesis, no se cometió delito electoral. Porque el delito electoral, si lo hubiera cometido alguien... De eso se quejaban el otro día. Vamos concluyendo, por favor, que tenemos al próximo invitado. Que tenía que estar sentado ahí el Partido Popular. Porque si entonces no había delito... Eso es lo que ha dicho el abogado de Ricardo Costa. Si alguien tiene aquí que reconocer cosas, habrá de ser el principal protagonista, supuestamente protagonista de eso. Entonces, yo no reconozco el delito electoral porque mi cliente ni los demás de las empresas del señor Correa se presentaban a las elecciones y nadie ha demostrado todavía que se hubieran puesto de acuerdo, se hubieran concertado con el Partido Popular para hacer las cosas así. En cuanto a lo que decís de que los delitos son delitos ahora y antes, yo os digo que sí. ¿No ha cambiado el Código Penal? No, tú lo sabes mejor que yo. Bueno, en cuanto a la financiación de partidos, sí. Última reflexión, por favor, que tenemos a nosotros. Leeros el artículo 3 del Código Civil, porque dice una cosa muy interesante, que es que la aplicación de las normas tiene que hacerse de acuerdo con el contexto sociológico, histórico, material que se vive. Eso también es importante, pero que quede claro, el problema está en que yo no reconoceré nunca ante el Ministerio Fiscal ni ante el Tribunal que mi cliente ha cometido ningún delito electoral, ningún delito de falsificación documental, de falsedad documental, y en cuanto al delito tributario, tampoco él es autor de eso. Mañana estaremos atentos a esa declaración de Pablo Crespo, a ver qué es lo que tiene que decir. Gracias, Miguel, por hacer fácil, didáctico, una cosa que parecía algo complejo. Para intentar hablar de algo que desde luego que es complejo, que los partidos políticos no quieren abordar, que cada vez hay más preocupación en la sociedad española por lo que está ocurriendo. Tenemos con nosotros a Diego Sánchez de la Cruz. Diego, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Encantado. Bueno, vamos a ver. Hoy el Partido Popular parece ser que hoy ha designado a Celia Villalobos. Brillante designación. Brillante designación, dice irónicamente Eduardo, como la portavoz o la persona, representante de su partido, para abrir un melón que había que abrir, que los partidos tienen que hacerlo. También a Fátima Báñez, a fuer de ser sinceros. Pero bueno, la diputada Villalobos hoy ha dicho lo siguiente al respecto de las pensiones en nuestro país, de las reformas que se tienen que llevar a cabo. Entrevistada en la televisión pública, en televisión española, ha dicho lo siguiente, algunas reflexiones que me gustaría analizar con Diego y nuestros tertulianos. Vean. Por ejemplo, en Dinamarca ahora mismo, en los jóvenes están ahorrando, que tú puedes decir, es ridículo con 20 años, 2 euros. 2 euros, menos que una cajetilla de tabaco, menos que una cerveza al mes. Y tú dices, pero eso no es nada. Mire usted, si usted tiene 25 años y está ahorrando todos los meses 2.000 euros, 2 euros, y cuando llegue usted a un salario mayor, va usted ahorrando más. Cuando llegue su jubilación, que puede ser con 70 años, puede ser con 82, yo me quiero jubilar con 80 años, pero quiero seguir cotizando y que mi pensión sea mayor. Tenemos la obligación de decirle a los que hoy tienen 45 años, cuidado, preocuparos del ahorro. Y ahí vamos a tomar medidas importantes en el Pacto de Toledo, para favorecer el ahorro de los trabajadores. ¿Por ejemplo? De muchas medidas. Ya están acordadas, ya hemos acordado la separación de fuentes, ya hemos acordado potenciar los planes de pensiones de las empresas. Hablaba también de mochilas, a ver si podemos recuperar el resto del corte, que me parecía muy interesante. Hablaba de mochilas, etcétera, etcétera. Cuando te cambias de un trabajo a otro, que tú vas arrastrando, digamos, lo que has ido cotizando en esa mochila. Bueno, Diego,
Por cierto, lo mejor de Villalobos, también lo escucharemos ahora, diciendo que hay gente en nuestro país que ha cobrado más tiempo la pensión de lo que ha trabajado. Bastante polémico. ¿Qué te ha parecido lo que ha dicho Villalobos? Pues de poco nivel, ¿no? Seguimos viendo que aquí hay una bola de nieve que es cada vez más grande y nadie quiere abordar el asunto con un mínimo de seriedad. Y el problema es que cuando España ya tuvo una situación así, a mediados de los años 90, la pirámide demográfica estaba a nuestro favor. Teníamos una ratio de trabajadores comparado con el número de pensionistas que había en nuestro país que nos permitía el salir adelante de aquella crisis sin reformas de calado. Fue una responsabilidad, pero se salió así y no pasó mayor cosa en el sistema. Y sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que ahora ya la pirámide demográfica sí está claramente invertida y que por mucho que se tomasen medidas a favor de la natalidad, creo muy necesarias, ¿no? Principalmente, por ejemplo, el trato fiscal en España a las familias no tiene nada que ver con el que se le brinda en el resto de Europa, es decir, muchos impuestos a las familias en España, muy caro tener hijos en España en comparación con el resto de Europa, pero eso son medidas de largo plazo. Y son medidas de largo plazo que tienen que entrar dentro de una reflexión seria, y lo que ha hecho Celia Villalobos es disparar. Alguna cosa de ahí suena medio bien, alguna suena medio mal, y otras directamente no sabe de lo que habla. Porque, por ejemplo, cuando habla de una mochila, está confundiendo un sistema que está vigente en Austria, mediante el cual el trabajador aporta para su propio despido, paga de su bolsillo su propio despido y en el caso de no ser despedido, porta ese dinero con él, ese dinero que ha ido apartando mes a mes para, por ejemplo, capitalizarlo luego en su pensión, para montar una empresa o incluso darse un año sabático y se lo puede financiar con eso. Pero claro, eso financia la cuestión de la prestación por desempleo, no tiene nada que ver con las pensiones. Entonces, poco rigor, poca seriedad, nadie está hablando de esto en serio y el sistema de pensiones en España, como en buena parte de Occidente, el sistema de pensiones ahora mismo no es sostenible a largo plazo. Y hay que decirlo, no pasa nada por decirlo y hay que tomárselo en serio. ¿Ha habido algún país, Diego, que tuviera un sistema de pensiones como el español, como el que tenemos en la actualidad, y que haya hecho una transición hacia alguno de los modelos que se proponen, con éxito? Sí, un ejemplo ya hablaba de Dinamarca, ¿no? Pero en realidad luego estaba describiendo un sistema que está vigente en otros países mucho mejor desarrollados, ¿no? Por ejemplo, en Suecia, ¿no? Suecia hace años que permite que una parte de la pensión venga del ahorro de los trabajadores, pero claro, el ahorro de los trabajadores en Suecia se ha permitido llevando los impuestos en Suecia a un nivel mucho más bajo de lo que estaban tradicionalmente. Cuando pensamos en Suecia, en un país de impuestos altos, lo sigue siendo, pero no tiene nada que ver con lo que era en los años 70 y 80. Bien, claro, yo lo que quiero preguntarles a las familias españolas es si ahora mismo están tienen capacidad de aflorar ahorro, cuando la mitad de sus ingresos efectivos se están yendo en impuestos. De modo que, sí, tiene sentido plantear la cuestión del ahorro. Hay que plantear, no habrá pensiones sin ahorro, se llama un capítulo de mi último libro, no habrá pensiones sin ahorro, pero efectivamente para que haya ahorro tiene que haber margen para ese ahorro. Y ahora mismo el tratamiento fiscal al ahorro es nefasto. No solo porque, de hecho, incluso la última vez que se ha intentado plantear algo así, era una cosa que sonaba muy bien, que era el plan ahorro 5, que durante 5 años podías invertir como quisieses y al final eso quedó supeditado a los productos bancarios de siempre, que tienen las rentabilidades de siempre, es decir, cero patatero. Fíjate, digo, aquí la evolución del gasto que hemos tenido en pensión históricamente en nuestro país ya está, ojo, anual en casi el 14% del PIB. Y fíjate, un dato además que es... La evolución desde el año 10 hasta el 17, ya el 14%, 13,9%. Estamos ahí, 139.647 millones de euros. El PIB español es de 1 millón, pues cerca del 14% de nuestro PIB se destina al gasto de pensiones. Y además una cuestión que me parece digna de traer aquí a colación. Vamos a ver, los ingresos del sistema de pensiones durante el último año han crecido con mucha fuerza. Han crecido un 5%. El último año. El último año. Y ya van varios años en los cuales crece más las aportaciones al sistema que el número de nuevos cotizantes del sistema. Pero, evidentemente, lo que ya no podemos hacer es darle marcha atrás a la inversión de esa pirámide demográfica. Entonces, aunque esté entrando mucho más dinero al sistema en comparación con el aumento de los pagos, hemos creado tal bolsa de jubilados en comparación con los activos, tan pocos activos, tantos jubilados, una ecuación que entiende cualquiera y ya no hay manera de compensarlo. Repito, está subiendo al ritmo del 5% las aportaciones a la caja de la Seguridad Social y aún así, como estamos viendo, la hucha ya pasó a mejor vida. casi a mejor vida y la realidad del sistema es la que es.
lo estamos viendo ahí, una situación, además que el déficit anual, ahí tenemos cuál es la evolución de la lucha de las pensiones. Ahora mismo hace falta endeudarse en esos 8.000 millones y otros 8.000 más, es decir, en unos 15.000 millones todos los años para cubrir ese agujero. Claro. Y claro, ojo, que la alternativa, también, todo hay que decirlo, es decir, la alternativa sería no haber pagado las pagas extras de los jubilados en verano y en invierno. Es decir, claro, lo de echar mano en la lucha de las pensiones, evidentemente que tiene mala prensa haberlo hecho y la deja en una posición política muy precaria el gobierno, pero la alternativa es o aflorar de la noche a la mañana 15.000 millones de euros en nuevos ingresos o este tipo de prácticas de las que estamos hablando. ¿Pero se incrementa porque sube el número de jubilados o porque...? El déficit. El déficit. Sí, porque nos hemos... Hay más gente de... Correcto. Nos hemos metido 35.000 millones más de gasto en pensiones y ya da igual que estemos creando tanto empleo, ya te digo, llevamos ya 3 años en los que los nuevos cotizantes están aportando más de lo que aumenta el gasto. Pero claro, es que le hemos dado ya la vuelta por completo. Y esto, como sabes bien, no se va a corregir a mejor, va a ir a peor. Porque, bueno, vamos a ver otra de las propuestas que ha hecho ya a nivel más serio la titular, la ministra Fátima Báñez, la titular de la cartera de empleo, la responsable de la Seguridad Social, quien ha propuesto que una vez una persona se jubile, hoy a los 65 años, en vez de cotizar por lo que ha trabajado los últimos 35 años, que pueda cotizar por lo que ha trabajado a lo largo de toda su vida laboral. Vamos a escuchar esta propuesta y la analizamos y enseguida a ver qué piensan los analistas. Algunos trabajadores que han tenido unas cotizaciones muy altas al principio o la mitad de su vida laboral, en estos últimos años, por razones de expediente de regulación de empleo, porque han tenido que ponerse a trabajar por su cuenta como autónomos, estamos pensando, y está trabajando el Pacto de Toledo, en que se pueda tener en cuenta no los últimos años de cotización, sino incluso poder elegir durante toda su carrera laboral, porque mejoraría su pensión futura. Es una propuesta que está presentando el Grupo Popular en el Pacto de Toledo y que veremos si ve la luz, pero en esas cosas estamos trabajando porque efectivamente la crisis en nuestro país fue larga y algunas personas pues ven con incertidumbre cuál será su pensión en el futuro y queremos que sea la mejor posible. Bueno, vamos a ver, Diego, estamos pensando que que van a proponer a la persona que se jubile que elija entre cobrar una pensión por lo que ha cotizado en sus últimos 35 años, la ley creo que a partir del 2022 es los últimos 25 años, o si lo prefiere, por toda su vida. El pensionista va a elegir lo que le salga mejor, ¿no? Con lo cual, esto va a ir en detrimento del sostenimiento del sistema de las pensiones. Esto no es el jueguecito de que quieres que el sobre 1, el sobre 2, cuál te apetece, ¿no? Tú sabes perfectamente que puedes elegir entre cobrar más y cobrar menos. ¿Y usted qué se cree que van a elegir los pensionistas? ¿Cobrar más o cobrar menos? Obviamente van a elegir cobrar más y claro que se merecen cobrar más. Han estado cotizando toda su vida. El problema es que si todos, a nivel individual, vamos tomando esa decisión, ese déficit que tenemos ahora, que ya empieza a ser insostenible, ¿cómo narices pensamos que va a ser dentro de unos 10 años, con una población aún más envejecida y con una situación económica como estamos viendo, que a pesar de que aumenten los ingresos, ya se ha invertido de tal forma la pirámide que hacen falta medidas de mucho más calado. Y por cierto, no es la primera vez que dice esto Fátima Báñez. No es la primera vez que dice esto Fátima Báñez, no es la primera vez, por ejemplo, el Ministerio de Economía dice que va a reducir trabas, no es la primera vez, bla, bla, bla. Habla mucho este gobierno y, sin embargo, parece que son incapaces de tomar ninguna medida. Vamos a ver, esta propuesta se puso encima de la mesa hace ahora un año. También habló el gobierno de Mariano Rajoy de eximir del pago del IRPF a los mayores de 65 años que decidiesen seguir trabajando. Les dejaba compaginar una parte de la pensión y además percibir el sueldo íntegro de impuestos sobre la renta, la pensión también eximida de pagar ningún impuesto. ¿Y dónde está esa propuesta? ¿Qué pasa aquí? Es decir, las propuestas para el Pacto de Toledo se hacen en los platos de televisión, pero luego no llegan nunca a esto. Pero es una gran ministra. Si esto es forraje, que es una gran ministra que es forraje propagandístico. Gran reforma laboral, pero estás hablando de pensiones y una cosa es... propagandístico. A ver, un momento. Venga, vamos a empezar por Mariano. Venga, Mariano. Bueno, vamos a ver, por ir por partes, porque hemos escuchado también a otra exministra, en este caso a Celia Villalobos. Claro, a mí lo que me viene en mente al escuchar a Villalobos, que quiere trabajar hasta los 80 años, imagino que será en el Congreso, en su escaño de diputada. Virgen de la Mureneta. No, pues claro, imagino que será porque su trabajo, pues es su trabajo. Pero
Claro, es que luego en el Partido Popular, en el gobierno, pues se extrañan, no se creen las encuestas, por ejemplo, como la que publicamos en ABC pues este lunes, ¿no? Cuando Ciudadanos ya les han adelantado el número de votos y tal. Pero claro, si ante un tema tan serio como las pensiones se lo toman de esta manera, como explicabais antes, con tan poco rigor y tan poca seriedad, y en fin, su portavoz pues es quien es, pues a lo mejor las cosas se explican de otra manera, ¿no? Esto por un lado. Y luego, respecto a lo que hemos oído de la ministra Fátima Báñez, bueno, yo creo que fue una parte también del juego político en este momento, ¿no? Porque hace justamente unas semanas escuchamos también aquí a Pedro Sánchez con su propuesta sobre las pensiones. Y bueno, pues están en un momento los partidos políticos, los grandes partidos, de a ver quién hace la propuesta más bonita a los ciudadanos y a ver a quién se le escucha mejor en un tema tan difícil, tan complicado y que de repente pinta fatal como es el de las pensiones. Yo creo que forma parte de ese juego político. A partir de ahí pues van a empezar una carrera, pero que esa carrera acaba sí o sí en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso. Es que no queda otra. Es decir, estamos en una etapa ahora... Entonces, ¿qué son? ¿Globos sonda? Son globos sonda, son propuestas que hacen. O sea, si el Partido Socialista, si Pedro Sánchez hace una propuesta que suena bien, pues el Gobierno desde luego no se va a quedar Pero Mariano, por entenderlo, tendrá que ir al Congreso y llegar a un acuerdo. Tú que estás día sí día también siguiendo al presidente del Gobierno, al pie, ya no iba a decir de la calle, pero de lo que dice este Ejecutivo, ¿cuándo piensa, está en esta legislatura un objetivo del Gobierno abordar una reforma del Pacto de las Pensiones? Por supuesto. Porque quedan 2 años. No, o sea, sí, ese Pacto de Estado sobre las pensiones tiene que estar hecho esta legislatura. Es decir, es que, porque lo estamos viendo en los números que estamos viendo en la pantalla, es que los números llegarán a un momento en el que exploten, solamente queda que explote ya el sistema, ¿no? Es decir, tienen que llegar a un acuerdo de manera obligatoria. Yo creo que están todavía, la comisión está funcionando, pero están en esa fase de tanteo, haciendo propuestas y a ver quién es el primero, pues al final, pues que le pone el cascabel al gato, ¿no? Yo creo que avanzará la comisión poco a poco, no sé si va a ser este año o va a ser el siguiente, pero desde luego el acuerdo se tiene que producir. Vale. Y sobre todo que hay un tema importante, Miguel, que hay 9 millones de pensionistas y con previsión de ir creciendo, y son 9 millones de potenciales votantes, que a ver quién se atreve a tocar ese sistema tal y como funciona a día de hoy, al menos retocarlo a la baja. Venga, Miguel, y vamos a este lado de la mesa. Lo que se calcula es que en 2030 pues sean 15 y... 2050, ¿no? Perdón, sí. 2050, he dicho sí, que sean... Yo no sé si vamos a tener en ese momento pues 35 millones de trabajadores para que podamos... soportar el sistema. Pero yo creo, y en eso no sé si Diego estará de acuerdo conmigo, yo creo que la ministra lo que en el fondo está apuntando es que necesariamente tenemos que caminar hacia una combinatoria entre el sistema de reparto vigente en la actualidad y el sistema de capitalización. En el fondo está planteando un poco eso, un poco bastante. Y luego la señora Báñez, yo creo que está tendiendo una trampa saducea, porque siendo verdad que si la gente tiene posibilidad de optar, lo va a hacer siempre por el mejor de por el más remunerativo de los sistemas, no es menos cierto que si se empieza a hablar de tener la pensión referenciada al total de tu tiempo de cotización, esa pensión necesariamente va a ser más baja, salvo en algunos casos muy concretos en los que, por ejemplo, el trabajador haya estado ganando mucho menos en la última etapa de su vida que en la primera. Pero eso estadísticamente no es verdad. De hecho, recordad los que sois mayores como yo, que en 1985 Nicolás Redondo dimitió de diputado porque el PSOE hizo la primera reforma de la Seguridad Social elevando el tiempo de cotización a computar para estimar la pensión de 2 a 8 años. Y así sucesivamente se ha ido subiendo el tiempo de cómputo, primero de 8 a 15... Miguel, han sido 14 cambios ya. Claro, 14 cambios. Claro, pero por eso digo que... En nuestra democracia. Correcto. Al final, a la gente sí que hay que decirle que sí, que necesariamente va a haber que entrar en una combinación de sistemas. Y también hay que decirle al Gobierno, como has dicho tú hace un momento, que aquí o el ministro de Hacienda de turno, quiero decir, el Gobierno de turno, tiene menos voracidad recaudatoria incentivando determinadas políticas, o esto no habrá quien lo baraje, no habrá quien lo domine. Esa es la verdad. Bueno, porque se puede gravar mucho menos, lo has dicho tú antes, cuando Mariano Rajoy prometió que si seguías trabajando después de 65 años no pagabas el IRPF. Eso al final queda en agua de borrajas. Alejandro. Bueno, yo creo que el tema de las pensiones es una preocupación que en este caso apremia más a algunos compañeros de mesa,
aunque solo sea por una cuestión de edad. Sí, claro, evidentemente. Eso es evidente. Pero es verdad que es verdad que es un problema ante el que yo siempre hago el ejercicio de, bueno, para cuando me toque a mí ya veremos qué es lo que hay, ¿no? Y de hecho quería aprovechar... Pues haces mal. Sí, es verdad, y es verdad. Sí, pero te lo vas a tener que quería comer. aprovechar para preguntarle a Diego dos cuestiones. Una, ¿a qué años calculas más o menos que alguien como yo, que tengo 32 años, o de tu edad, o de la de Gonzalo, nos tocará la jubilación? Porque me parece absolutamente inviable a los 65 años, dado la cuestión demográfica. Y por otro lado, si la inmigración en este caso juega un papel fundamental aquí o no. Si yo tuviera 32 no me importaría los 80, ¿eh? Sí, efectivamente. Un segundo, que le ha notado Diego, que faltan Roch y Eduardo, pero me gustaría también otra propuesta de Celia Villalobos. Entrevista estelar esta mañana en los desayunos de Televisión Española, cuando hacía la siguiente reflexión sobre lo que ocurre con algunos pensionistas que dicen que han estado más tiempo cobrando que trabajando. La pensión, evidentemente. Vean. Porque además en este momento hay ya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo, es decir, cobrando la pensión, que en activo, trabajando. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, y eso es una gran noticia, nos morimos cada vez más viejos y cada vez mejor. Yo tengo ya 68 años. ¿Alguien diría que yo tengo 68 años? Bueno, pues estoy divina de la muerte. Realmente sí. Eduardo. Bueno, lo de Celia Villalobos, Diego lo decía muy bien, es un nivel ínfimo, un nivel absolutamente ínfimo, pero eso no es nuevo en ella. Celia Villalobos ha sido siempre así, utiliza una dialéctica muy propia de lonja de mercado en el puerto de Málaga. Y bueno, esos son sus argumentos. Dice que los jóvenes deberían ahorrar 2 euritos todos los meses y les acusa veladamente de despilfarrar el sueldo, de dilapidar. Hombre, en vez de comprarte un paquete de tabaco, tomarte una caña, 2 euritos a la hucha, así todos los meses, y cuando lleves 2 euritos todos los meses, pues son 24 euros al año, ¿no? De ahorro, que es un ahorro importante. Les acusa de no, por 40 son 1.200 de no ahorrar. Claro, con sueldos de 900, 1.750, 850 euros, se tiene una capacidad de ahorro verdaderamente importante. Rothschild empezó ahorrando $2 y con un sueldo de 900 euros. Salen 960 euros ese ahorro. Es una cosa verdaderamente de un nivel, como decía Diego, de esta señora que es muy lenguaraz, en el sentido más populachero de la expresión. Luego dice que, hombre, que ella se jubilaría a los 80 años. A mí me hubiera encantado que el partido y el pueblo español la hubieran jubilado con 27. Y lo dice además como sacando pecho de que ella es una trabajadora nata. Esta señora lleva, desde que era joven, o sea, en el siglo pasado, lleva cabildeando en política toda su vida. Que no es un trabajo, cuando lo ha ejercido desde los niveles que lo ha ejercido Celia Villalobos, vamos a ver, no ha sido Bismarck, no ha sido, en fin, presidenta del gobierno, ha estado cabildeando en política, que no es un trabajo para deslomarse, gozando además de un estatuto, de un convenio colectivo que le ha proporcionado unas ventajas sociolaborales y económicas agraviantes. Hablábamos antes del agravio de los sueldos de la Guardia Civil y la Policía Nacional respecto de los Mossos y la Policía Foral y los ertzainas. Lo que es verdaderamente agraviante, y esto lo tiene que saber la gente antes de votar, es que con el sueldo que cobra todos los meses, porque se lo pagamos nosotros, esta señora, se pagan todos los meses el sueldo de un Guardia Civil, de un Policía Nacional, de un ertzaina, de un Policía Foral. Sí, con el sueldo que cobra esta señora. Sí. Eduardo, no porque no salen los números. Y acabas Luego de dice que es que... Puede ser, pero es demagogia lo que hace. No, puede ser que tenga verdad, pero es demagogia. Porque no puedes comparar unas cosas con otras, y esto es pura demagogia. No es pura estás demagogia. En tu derecho a Cuando tú estás pidiendo que la gente ahorre 2 euritos al mes,
Estás incurriendo en un agravio sobre sueldos de 900 euros. Que ella haga estupideces. Sobre sueldos de 900 euros. Eduardo, entonces, claro, que ella te diga tienes que dar un estupideces punto en la boca siendo un representante popular cuando tú sales en televisión española en una hora estelar diciendo que es que hay que ahorrar 2 euritos al mes. ¡Caramba! Ella ha dicho una estupidez. Sobre sueldos de 800.000 euros al mes, máximo. Y luego, además, acusa a los españoles de que viven muchos años. Hay que matarlos a los españoles. Bueno, en Japón ya decían eso. Que los españoles viven muchos años. Joder, ahora resulta que esta señora nos sale con la eugenesia espartana. O sea, que es que la carga social de este país... Es que los españoles viven muchos años. Venga, falta Roch y contesta Diego, que tiene muchas preguntas encima de la mesa. Venga, a ver. Es breve. Es verdad. Es alucinante. A mí lo que me preocupa es que ningún partido en España, o sea, el problema lo tenemos tú, incluso tú que tienes 32 años, amigo, y lo tenemos los que tenemos unos pocos años más. Pero no seas coqueto. No, unos muchos años más. Venga. Bueno, podría ser su padre, pero bueno, no lo voy a decir. Pero es que no hay ningún partido que lo solucione. Hace una semana Pedro Sánchez nos dio la solución a esto. Dijo, vamos a subir los impuestos. Vamos, ya está arreglado. Lo pagamos con impuestos. Y con eso conseguía, de los no sé cuántos miles de millones que gastamos de extras y tal, conseguía reunir 1.000 millones. Pero, claro, pagando nosotros en el bolsillo. O sea, yo creo que es un problema grave, real, y creo que los políticos, por enésima vez, no nos lo van a solucionar. Es un aviso para navegantes. Cada uno que se vaya haciendo su calcetín. Luego, cuando dices esto, dices, no, es que tú estás aquí promoviendo en fin, ¿cómo se llama? La jubilación privada, fomentando los bancos. No. Yo lo que estoy diciendo es que la gente no sea tonta y que se haga un calcetín. Lo que se decía antiguamente, un calcetín. Porque si vamos a depender del Estado, el Estado es verdad que está obligado en este momento a pagar. Y de momento, aunque sea... Mira lo que nos decía un espectador, no sé si lo digo por el tema del calcetín, a ver un mensaje si lo podemos recuperar. ¿Cómo ahorro con 890 euros, entiendo, por un contrato de 30 horas semanales, con las pagas prorrateadas? Tengo 61 años. Claro, dile a este señor lo del calcetín, que no sé si tiene hijos, etcétera. A ver, Diego. Es que lo que hay que... No he terminado yo, pero puedes seguir tú, Diego. No, lo que hay que decir... Aquí te cortan y tal, pero bueno, tú sigue, Diego. Alto y claro. En la gran mayoría de países europeos, un sueldo por debajo de los 1.000 euros no estaría pagando ningún tipo de cotizaciones sociales. Entonces, que una persona esté cobrando un sueldo inferior a 1.000 euros no significa que una empresa le esté pagando 1.000 euros. Significa que le está pagando otros 200 euros por encima todos los meses. Esos 200 euros que se van a una cotización para este tipo de pensiones que estamos viendo que van a la ruina, en el resto de países europeos está en el bolsillo del trabajador. Y esta es una diferencia y una discriminación fiscal importante que tenemos en España. Sánchez, ¿con un impuesto se soluciona esto? No, y con 2 y con 3. Pero respóndele porque es el líder de la oposición. Vale, tomo nota. No, lo digo en el sentido... Pasa es que se me están acumulando... Pero es importante, lo ha dicho el líder de la oposición, no es que lo diga yo simplemente lo he recordado. Punto por punto. ¿Qué va a pasar con Tenía eso? una pregunta correcto. Vamos a ver, sobre la edad de jubilación. Se empezó rompiendo la frontera de los 60 a los 65 y ahora ya se habla de pasar a los 75 años. Eso es lo que está encima de la mesa cuando se empieza a hablar de alicatar por esa vía el sistema. O sea que en ese sentido, los 67 a los que se movió se quedarían cortos, enseguida empezaremos a oír hablar de 70 y luego llegará la frontera de los 75. También es cierto que esperanza de vida se empieza a hablar de vivir 140 años. Ahora mismo la esperanza de vida está en los 80. ¿Cuánto has dicho? 140 años. Eso por ciencia ficción. No, cuidado. Ciencia ficción. Ciencia ficción. Hace un siglo, Roch, te dicen que la esperanza de vida hubiera sido 82 años en España y nadie se lo creería. Hace un siglo, ¿eh? Se ha duplicado. Hace medio siglo. Se ha duplicado. ¿Ha dicho al día o al mes? Que me están apuntando. Bien, luego, al día es lo que... De los 2 euros. Al mes. 2 euros al día. Ha dicho 2 al día. Por favor, vamos a dejar a Diego. Ha dicho 2 euros al mes. Venga, Diego. Yo sí quería decir que los deberíamos intentar ahorrar... Por favor, si tenemos debates paralelos, no se entienda Diego. Venga, Diego. Decía que lo interesante sería intentarlos ahorrar si nos dejasen, y que ya vemos que no nos dejan, 2 euros al día. Desde luego que no 2 euros al mes. Luego, aquí hay una cuestión, Nassim Taleb lo pone encima de la mesa, que estos políticos no se juegan nada. Yo creo que sería muy interesante que los políticos mandasen a sus hijos a la educación pública y así hablan
hablan con conocimiento de causa, fuesen usuarios de la sanidad pública, así hablasen con conocimiento de causa y en este caso cobrasen las pensiones públicas que les correspondiese a un trabajador de un nivel como el que tiene, por ejemplo, Celia Villalobos. Entonces, en ese caso, quizá cuando hablen de la educación, sanidad o pensiones públicas serían un poco más conscientes de la situación, pero como no se juegan nada y están blindados de cualquier forma de competencia o de mercado, pues pasa lo que pasa. Otro comentario, habéis hablado de Japón, lo comentaba Miguel, en Japón se venden más pañales para ancianos que para niños, no digo más. Y por último, la pregunta de Roch. El PSOE ha puesto encima de la mesa los impuestos. Claro, la cuestión de los impuestos que pone el PSOE, si le hacemos caso a Pedro Sánchez y nos creemos las cuentas de Pedro Sánchez, que son las cuentas de Pedro Sánchez y yo no me las creo, por razones en las que podríamos entrar, pero ya no tenemos tiempo. Pero solo tapas con los impuestos 2.000 o 3.000 millones de euros. Y te quedan otros 14.000 por rellenar hoy. Pero es que mañana ese agujero va a ir subiendo. Entonces, si ya no es una solución hoy, imagínate en el medio plazo. Imagínate. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Voy a ver, en tiempo real, ¿quién han decidido ustedes que se lleve esta noche el gato al agua? ¿Sabían ustedes que han votado durante toda la noche? Se le agradezco a través de YouTube, de nuestra aplicación móvil. Eduardo. Los espectadores, efectivamente, acierta Miguel, han decidido que sea Eduardo García Serrano el que se lleve el gato al agua. No hay tiempo para más. Diego, muchísimas gracias por haber estado en el gato. Por cierto, esta anotación no me ha gustado nada. Alejandro Requeijo, gracias por haber estado esta noche en el gato. Mariano, gracias, un placer. Oye, no he hablado de Rajoy en la Copa, pero bueno. Ni yo de Cataluña. Bueno, si no has hablado no debía ser muy interesante, porque si no lo hubieras soltado. Que no sería presidente Puigdemont. Que no va a ser. Que no va a ser. Bueno, eso es importante. Miguel Durán, gracias. Ánimo mañana con ese interrogatorio. Eduardo García Serrano, enhorabuena por el gato. Gracias, buenas noches y a todos ustedes, gracias por su confianza. Les dejamos con la editorial de Julio Ariza con Xavier Cajo. Que lo disfruten. El gato vuelve mañana a las 10 con la entrevista, atención, a Miguel Bernat, exsecretario o secretario todavía general de Manos Limpias, que va a contar todo lo que tiene que contar desde el último año y medio que entró en prisión. Mañana a las 10, no se lo pierdan. Adiós.